Hoy estoy muy bien acompañado y cosa que me parece muy grata, solamente con mujeres que siempre han sido mis manos derechas y mis manos izquierdas. Sí, y señor. todo el complemento. Desde hace muchos años siempre he trabajado con mujeres y me encanta. Muchas Vamos a tener gracias. que despedir a toda esta cantidad de vagos de esta mesa que no vienen. Ya ¿Sí sabe o no? quiénes son las Los juiciosas, señores Nacho. están de Ya huelga. sabemos quiénes son. Bienvenidos. Más adelante empezarán a ingresar, para los Claro. veo poniéndose sacos, corriendo. El devenir de las noticias. Bienvenidos a Nos Cogió la Noche. Somos la primera mesa informativa de Antioquia, la primera mesa de opinión. Adicionalmente, ustedes saben que en Antioquia tenemos mucho de qué hablar. La semana entrante, por ejemplo, tendremos temas bastante interesantes para todos ustedes de mucha actualidad regional. No he podido, y le digo a Liliana y le ruego, Liliana, contémosle a los televidentes cómo van a quedar los alumbrados. Nadie nos cuenta. No se No, puede. ¿Qué señor. vamos a hacer, Lili? ¿Qué vamos a hacer, Nacho? Yo espero que la primera semana de noviembre se haga la tradicional rueda de prensa de alumbrados navideños y sin duda traeremos todos los detalles de lo que va a pasar, porque sí mucha gente, Nacho, me ha preguntado el tema de los parques. Recuerden que tradicionalmente se han alumbrado los diferentes parques de la ciudad de Medellín. En esta ocasión todavía no se sabe, quedó ahí como abierto la discusión si al final por el tema de Hidroituango si van a poder alumbrar los diferentes parques de la ciudad o si definitivamente solo esos nodos centrales como lo llama EPM, que en este caso sería como tal Parque Norte, playa y no sé de pronto qué otro vayan a iluminar. Bueno, mis niñas, voy a empezar con informes que ustedes me tienen. Doña Lina Moreno, ¿qué nos va a contar? Pues le cuento, Nacho, que las directivas de la Universidad Nacional de la sede de Medellín reportaron a través de un comunicado oficial que el vicerrector y la decana de la Facultad de Minas fueron amenazados de muerte mediante llamadas telefónicas. Ellos en ese comunicado manifestaron que es muy lamentable que eso se esté dando al interior de la universidad, puesto que pues, ellos han manejado una política muy cercana a los estudiantes y no se explican el porqué de estas amenazas. Adicional, también reportaron que hay una estudiante que fue amenazada en la sede de Palmira, en el Valle del Cauca. Las denuncias obviamente ya están puestas ante las autoridades y ya se adelantan las investigaciones frente a estos casos. Don José Fernando Gil, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho. Nacho, le cuento que día negro para las bolsas, día en el que el dólar sigue su tendencia al alza, día de preocupación obviamente por los factores que han venido cuestionando los mercados, como es la situación de Italia, de Arabia, en fin. La situación económica, por lo menos el día de hoy, no es la mejor, no es la de mayor certeza, es más de incertidumbre en materia económica. ¿Y qué me le parece a usted, don José? Usted que es medio politiquerito. Vea, esto le pasa a uno por no apagar el celular cuando uno tiene que estar en el programa. Bueno, pongámoslo aquí en silencio. Óigame, don José, ¿qué le parece a usted el comentario del señor expresidente Samper? ¿Cuál comentario, Nacho? Suenan tambores de guerra. Ay, Dios mío. No sé si vio, fue la noticia del día de hoy. No lo vi. Entre Venezuela y Colombia, dice el señor Samper, y lo publicaron en muchas partes, suenan tambores de guerra. Nacho, pero, Oh, Dios. pero recuerde usted quién fue Ernesto Samper, qué representó para UNASUR, Claro. cómo salió del gobierno Ya no colombiano. sabemos si Samper es colombiano o venezolano. Pues está más de la... ¿Y qué? Pero más de la orden de Maduro. Chávez. Y que en últimas, obviamente hay quienes cuestionan mucho a los expresidentes colombianos, pero casi que todos en alguna medida tienen una ideología similar, si hablamos de Uribe, Pastrana, Gaviria y demás. Y Samper es el que se sale de este grupito y lo ve uno muy cercano al vecino país. Doña Isabelina, gracias. La Isabelina AC. Hola, fría tarde. Bienvenidos a mi sala. Ay, qué bella. Divina. Pero usted está ya con un tintico. Ay, qué bueno. En esto vamos a tener que conseguir chocolatico, chocolatico caliente. Que Hoy sí, es algo viernes. así bien rico. Hoy les tenemos un programa maravilloso. Vamos a tratar de no dar mucha noticia negativa, salirnos un poco de eso y hablar de otras actualidades diferentes que tenemos acá. Hombre, don Miguel Ángel, ¿cómo me le va? ¿Por qué me dejan siempre al pobre Julián solo, hombre? Porque estamos en este momento cuadrando noticiero, entonces ahorita usted en corte está muy salgo y vuelvo bueno. otra vez. Nancy Kirama, bienvenida desde Naples.
¿Cuándo va a volver traer el doctor Tobón? Quedamos más o menos 13, 14 de noviembre, cuando cumpla 100 días, nuestro actual presidente, Miguel Ángel Camacho. Ya lo vamos a llamar la próxima semana y lo vamos a tener aquí en el programa para hacer un análisis de todas esas predicciones que él hizo y que a la fecha pues como que no van como por muy buen camino. ¿Cuándo van a tener un programa sobre inmigración e emigración? Interesante, es un tema de esos. Emigración. Sí. Jonathan, no más ese man, ya tiene otro canal. Sí, señor, don Giovanni, ya tiene otro canal. No, pero invitémoslo a ver cómo le va de agorero. Sí, de pronto esta vez sí le apunta. O sí le atina. Yo estaba muy contento con mis damas y poco a poco los caballeros se fueron como cucarachas, Claro. se fueron metiendo aquí. Y a falta... Nosotros las estábamos haciendo así, Sí, Nacho. estamos contentos. barriendo. Yo estaba hoy con mis damas y aquí me tienen. Ya Bueno. llegaron. Juliet Ruiz, hola, nos escribe desde Miami, Florida. Y entre otras, con lo que dice José Gil, pues les cuento que pensaría uno que entonces muy pocos colombianos irían a visitar este fin de año. Sí. A Miami. Con los costos. Ya es que con dólar a 3.100 y qué. 3.180 y pico, Nacho. Recordemos que ayer tocó los 3.218. Hoy subió un poco, subió alrededor de 15 pesos. No se montó a los 3.200, pero sí estuvo en algunos momentos en 3.197, 98. Muy bien. Entonces todo va camino a que se monte a los 3.200. Ya O sea, sí. pasear afuera para el que no ha pagado el viaje tiene está complicado. cuándo. A mí me mandaron unos tiquetes en estos días y me puso una fotico. Mira cómo están de baratos los tiquetes. Y cuando multiplico con eso, sí, muy baratos, en dólares. Sí, Pero claro, en pesos en están pesos no. carísimos. A mi amigo que me escribe por aquí desde el señor Morilla, desde República Dominicana. Vamos a tener al doctor Tobón en esa semana del 15 de noviembre. Me comprometo con ustedes a invitarlo. Esperemos que no nos quede mal. Bueno, usted le luce el azul. Sí, señor. Nacho. Le queda muy bonito ese azul cielo. Sí, señor. ¿Sí o no? Es un azulito como cielo. Sí. Todo juiciosa. José, ¿qué me va a decir? No, que frente a lo primero que usted mencionaba, suenan tambores de guerra del expresidente Samper. ¿Será que está haciendo un mandado? O sea, le está haciendo un mandado, mandando un mensaje ahí del gobierno de Venezuela. Indirecta. Un indirectazo que obviamente no es real tampoco. Mire, eso- Porque guerra pues entre los dos países no es cercana. No, yo no la veo. Algunas. No la veo, pero lo que sí le quiero decir a usted es lo siguiente, José. Es que como todos está empezando o sea, ya tuvimos a Angelina Jolie. Claro. Por ahí vino como enviada de las Naciones Unidas. ¿De dónde? A Perú. De las Naciones. Sí, eso pensé que estaba sí, equivocado. Bueno, muy bien. Sí. Entonces ya empieza todo el mundo a tener eso y ya cada vez se habla más de todo ese desplazamiento, de todo lo que está ocurriendo. Pero, Y la hombre, visita haceme al la mar. vueltecita, anuncia que hay una guerra. Sí. No, y además porque es que finalmente, digamos que de cierta manera lo que yo he percibido con este actual gobierno es que avanzan dos pasos y no falta el detractor para hacer ruido y tratar de opacar lo que ha venido haciendo el presidente Duque, porque la semana pasada nada más, a principios de esta semana, perdón, estuvo en Roma con el Santo Papa y se tocó el tema de Venezuela. Entonces ahí es donde uno dice, son muy oportunistas Y a también. propósito de eso, vieron que Diosdado Cabello dijo que Angelina Jolie era una agente de la CIA. Una ¿Cómo agente les de la parece? CIA. Yo Se no creyó- entiendo en qué película andan ellos. Maduro, Diosdado Cabello, Tibisay, no sé qué. Soltes. Esos están asustadísimos. Es que eso es el día que a ellos se les acabe el poder, ¿para dónde van? Para la cárcel, pero Según- uno detrás del otro. Según Diosdado Cabello, entonces, según esa versión, parece ser que la gente Salt, que es la película de Angelina Jolie, donde ella es un agente infiltrado, pues según él, entonces, ella es el personaje que interpreta en la película en la vida eso real. salió a decir hoy. Don Rodolfo Reyes, me gusta tanto ese nombre, Saravena, me parece un nombre bonito, Saravena en el Arauca. Lo he escuchado muchas veces en la vida y no tengo el placer de conocer. Por mí conocería todo Colombia y creo que me voy a dedicar a hacer eso de cuenta del precio del dólar. Ay, sí. Bueno, doña Lili, ahora sí estos señores que no la dejan hablar a usted y usted tiene algo para contarme.
¿Qué quiere que le cuente Nacho? Lo más importante del día, porque enseguida tenemos un invitado muy especial con el que nos entretenemos Nacho, mucho. pues lo más importante del día, eso depende de la información que le interese a cada quien. Si quiere, le entrego dos que podrían estar muy relacionadas. Una, ya se empiezan a calentar los motores para diciembre y sin duda desde el área metropolitana ya comenzaron las campañas para que se evite la famosa alborada que se realiza en la ciudad de Medellín y en los municipios del Valle de Aburrá. Se van a recoger como tal, ellos hacen un programa que se llama Huellatón. Este Huellatón es coger huellitas de los diferentes animales, tanto silvestres como domésticos, y por cada huellita dice el área metropolitana que va a sembrar 30.000 árboles. Si se alcanzan las 30.000 huellas, esa es la meta, por cada huella un árbol que se va a sembrar en alguna parte del Valle de Aburrá. Ellos mencionaban que el año pasado se hizo, fueron más o menos cerca de 20.000 huellas, y a la persona se le entregaba como tal una plaquita donde le decían dónde estaba ubicado el árbol que se sembró en honor a la huellita que se puso para evitar el tema de la alborada. Y otro de los temas, Nacho, por eso le mencionaba que de pronto podrían estar muy relacionados. Nacho, se acabó el año, estamos a 35 días de la alborada. Imagínese. Se acabó el año. ¿Y entonces? No, y ya en otro tema muy relacionado con el tema ambiental y la área metropolitana, es las medidas. Recuerden que estamos en unas medidas preventivas de un pico y placa ambiental. Resulta que ese pico y placa, como lo mencionaba acá el día que estuvo el director, va hasta el día de mañana. Mañana le toca los pares, tanto para vehículos particulares como para motos, y ya el día lunes regresa el pico y placa habitual sin las motos 4 tiempo, en los mismos horarios. ¿Par o impar? Pares. Ah, entonces no va a poder venir a la jornada, ¿sí? ¡Qué pesar! Nacho es desde las sí va a 9. poder porque es desde las 9, entonces Yo no hablé sé. con el alcalde, le dije, súbalo hasta las 12. No, Nacho, Mañana, entonces, jornada de sí, ordenaceo aquí en el canal Cosmovisión. Don Camilo Eduardo, oportunista Duque, querida Yasmín, le recomiendo ver el último video de esta niña de Bogotá de la Puya sobre el papel de los medios en el actual gobierno. Pues hombre, ¿qué diría uno, don Eduardo, don Camilo? Pues es que yo pienso que ningún gobierno sin medios de comunicación, todos tendrán que hacer sus alianzas, sean de un lado, sean del otro, tienen que hacer sus alianzas con todos los medios de comunicación. Por ahora no ha pasado nada, vamos ahí con el gobierno tranquilo, no hemos visto todavía ni reforma tributaria, están tratando de conseguir el dinero para los estudiantes. La cosa está caminando en un nivel de tranquilidad aparente. Esperemos que sea un buen gobierno, que es lo que nos merecemos. Ojalá que sea así. Por ahora no hay como, pues, aparentemente, vuelvo y digo, porque no sé, no hay metidas de patas que digan en este momento, hombre, ya empezó a hacerlas. Todavía no. Está muy nuevecito en el cargo. Esperemos que siga así. Usted me decía otra cosa. No. Que cogió como impulso. Bueno, entonces, doña Yasmín. Nacho, vea, le comento. Nuevamente desde mi querido municipio de Caldas, no sé si ustedes de pronto recuerdan la vez que tuvimos acá en la mesa al concejal del municipio de Caldas, Mauricio Cano, que estábamos hablando precisamente del tema de las 2.000 viviendas que se van a ejecutar en un lote que también tiene la destinación para crear el Hospital General de Caldas. Este es el lote que ustedes ven en pantalla y le comento que ha sido muy polémico y precisamente también tuvo una discusión legal con el que era el director del IDEA, con Mauricio Tobón, porque es un lote continua a la propiedad que él compró y que obviamente al principio de esta administración del señor Carlos Durán le cambiaron la destinación de área rural para área urbana. Allí en esta, digamos que en el letrero amarillo donde aparece toda la información de lo que se va a construir ahí, aparece 2.000 viviendas que va a ser como ese futuro desarrollo, serían 700 celdas de parqueo y también cada torre sería de 20 pisos. Lo que pasa con este lote, Nacho, es porque cuando se habló de la ejecución del Hospital General del municipio de Caldas o el Hospital de San Vicente Paul, la nueva faceta de este hospital, evidenciaron que en este lote no hay agua, no hay el alcantarillado ni el acueducto para tener el hospital, pero sí se está promocionando las 2.000 viviendas. Es un tema bastante delicado que tiene, digamos que muy inquietos a los habitantes del municipio de Caldas y que nosotros seguimos a la espera y en la respuesta que el señor alcalde Carlos Durán nos atienda. A nosotros, como nos cogió la noche, me va a tocar mandar a Liliana a ver si de pronto ella sí le atiende. Sí, me atiende. Sí, señor, pero ahí está.
Eso es un tema complicado, como se los había comentado, porque lo que pasa en el municipio de Caldas con la nueva destinación del cambio del área rural al área urbana, obviamente tiene un valor diferente la propiedad en este sentido. Nacho, qué susto, de Medellín a Neiva a 107 kilómetros. ¿Cómo mandarle la foto? Doña Lisa Maru, pues no le entendí, pero mándemela a nacholopez@cosmovisión.tv. Si tiene correo electrónico me gustaría, porque no sé a qué se refiere a 100 kilómetros. 107. Sería que venía en un carro a 107 kilómetros. Pero pues, o sea, que me diga que viene a 170 kilómetros por hora, le digo, pues sí, me parece una exageración, pero me habla de 107 Lo que kilómetros. pasa es que en nuestras vías, Nacho, 107. Pues digo, yo no sé tampoco. No, sí, por eso me extraña. Bueno, don Miguel Ángel, amigo bogotano, ¿cómo me le va? Bien, 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 muchas gracias. Bueno, Un cuente. poco todavía con la gripita, pero ahí vamos saliendo adelante. La pobre Con la Lili era gripita una Lili. Lili ayer tenía una televidente enloquecida, eso llamó y toda la señora, que esa niña no asesinó toser, ¿qué hacemos? No, es que Nacho, está, yo dije que iba está a poner una terrible. tutela, que me estaban prohibiendo mentiras, pero sí pedirle pronto excusas a los televidentes, pero tengo un poquito No, de tos. está bien, Lili, ¿qué se va a hacer? Todo nos Muy podemos bien, don enfermar. Miguel Ángel, ¿qué nos va a contar? Bueno, le traigo noticias de Bogotá, no muy buenas noticias porque lamentablemente, a ver, le cuento la historia. En Ciudad Bolívar, en el barrio del Paraíso, esta mañana un empleado fue a un local donde llevaba 3 días sin abrir, un local de todo a 1000 aproximadamente, se llamaba, es así el almacén, y escuchó el llanto de un niño. Cuando abrió las puertas e intentó ver qué era lo que pasaba, se encontró con una escena desastrosa. Encontró a un niño de 4 años en donde alrededor estaba su papá de 39, su mamá de 36 y una niña de 13 años muertos. Al parecer, dicen las autoridades que fueron asesinados el fin de semana pasado con arma blanca. ¿Por qué traemos el caso aquí? Porque estuvo aquí la Juliana Cortés, directora del Grupo de Protección de ICBF, estuvo acá en Medellín y le comentamos del tema, porque qué va a pasar con este niño. Entonces, esto fue lo que nos dijo esta mañana que nos encontramos con ella. Es supremamente lamentable lo que ocurrió. Desde el instituto y en conjunto con la Policía Nacional, en el momento en que la policía tiene conocimiento y va a la casa donde encontró este hecho tan lamentable, se activa la ruta. El instituto, a través del defensor de familia y su equipo, hace la verificación de derechos al niño de 4 años que fue encontrado en esta escena tan deplorable. Se le verifican sus derechos y se remite a un centro de salud hospitalario para que sea atendido, y en este momento se encuentra en este centro siendo atendido. Pues Nacho, le cuento que, bueno, como les mencionaba anteriormente, fueron 4 días que estuvo el niño con el cuerpo del padre, la madre y la hermana rodeado. Todavía está en materia de investigación como los hechos, y al niño se lo trasladaron. En ese momento está en un hospital en valoración para poder remitirlo a otro hogar. Bueno, usted no me va a contar cosas tan tristes. No, Nacho, hoy no quiero eso. Don Rodolfo Reyes, la tragedia de los hermanos venezolanos es tan grande que todos esos malditos Maduro, Cabello, los hermanos Rodríguez, el general Mora, todos deben ir presos. Acá en Saravena, vecinos de la tragedia, vemos tantos venezolanos subsistiendo de todas las maneras que ustedes se quieran imaginar. De hecho, leía con mucho cuidado un artículo porque hay personas en todos los países del mundo con un gran corazón. Sí. Y en la ciudad de Medellín pues no somos ajenos a eso. Y resulta que no somos tan ajenos que la historia se resume en lo siguiente. Pues por acá, por los lados del aeropuerto La Herrera, si no estoy mal, pues lograron como alquilar una bodega o algún centro para hacer tal vez un tipo de centro asistencial para estos venezolanos que muchos se encuentran en la calle, donde se pueden bañar, tener alguna comida, dormir, etcétera. Algunos empresarios antioqueños les han conseguido trabajo, obviamente pues con el salario mínimo, ¿ya? Pues resulta que la deserción de estos venezolanos es gigantesca. Sí. ¿Por qué? Van y consiguen trabajo. Usted me dice que sí, ¿por qué? No, pues es que yo me imagino, Nacho, que porque es le que llegó la misma información que le llegó a usted. No dan abasto. No, y simplemente por una razón, les está yendo más bien. Mejor. En la calle se hace mucho más dinero, a punto de 200, de 500, de 1000 pesitos. Pues le digo, el corazón de todos los colombianos, en muchas partes del mundo es muy grande. Es muy generoso. Y aquí a mí a veces me conmueve y saco la monedita y se los doy. Yo digo, por Dios, le doy gracias
agradezco no estar en esta situación, ¿sí o no? Y lo hago. Dicen todos los que saben que eso no se debe hacer, que uno no debe dar limosna porque limosna sigue generando limosna. Sí. Pues eso es lo que está pasando, les cuento esa historia y seguramente en Bogotá tengo alguna, entre Cúcuta y no sé qué otro municipio, van esas romerías de caminantes y hay personas ya en restaurantes dándole la sopita, dándoles alguna cosa, pues tratando de hacer alguna ayuda y humanitaria con toda esta cantidad de desplazados, que ya la cifra cada vez se está volviendo más grande. Qué lástima, pero bueno, ya la CIA estuvo por aquí, en manos de Angelina Jolie. ¿Cómo le parece? ¿Ah? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Quién decía? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? José Fernández. José Fernández. Sí, señor. Gómez. Bueno, don Julián, ¿usted qué me va a contar? Nacho, le cuento lo que pasó esta mañana aquí en Medellín, donde cientos de ciudadanos están como enojados porque resulta que estuvo circulando una imagen a través de redes sociales y a través de cadenas de WhatsApp donde se hacía una convocatoria de trabajo. Precisamente ahorita empieza la temporada de diciembre y pues muchas personas están buscando qué hacer. Entonces, mire, ahí estaban haciendo esta convocatoria en una biblioteca muy reconocida del país para trabajar en una cadena de supermercados también muy reconocida del país que supuestamente abriría tiendas en el sector del poblado. ¿Y no es así? Y no es así. Ay, pues muchas personas, como le digo, fueron cientos de personas las que acudieron a esta convocatoria porque supuestamente iba a estar abierta desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No les cobraron, no les dieron trabajo porque es que era falsa la convocatoria, o sea, no había la supuesta convocatoria. Mira, hay otro tipo de convocatorias donde a usted le cobran. Venga, ¿quiere venir? Deme 20.000 pesitos para que inscríbase. Sí. Ay, qué tumba. Pues aquí nadie los pudo atender, entonces resulta que la gente se fue muy molesta y pues ahorita las autoridades están investigando quién no habría sido el responsable de esa imagen o si tal vez se trata de alguna red delincuencial que esté operando bajo este modelo. Muy bien. Don Gildardo Sánchez me escribe lo siguiente y se lo agradezco. ¿Verdad que sí? Usted tiene razón en algo. Saludos desde Cali para todos en el programa, no me lo pierdo. Nacho, respetando opiniones, el doctor Tobón no hizo predicciones. Creo que fue muy realista en muchas cosas que dijo y que usted estuvo de acuerdo. Sí, estuvimos en muchas cosas de acuerdo con él. Cuando hago referencia a otras que nos dejó como muy pensativos fue, va a ser textualmente, trizas el proceso de paz. Así lo va a destruir. Sí, así lo manifestó. Así no lo manifestó. A mí me quedó ese sinsabor de eso porque lo último que queremos muchos colombianos es que volver otra vez a la guerra y que se destruya el proceso de paz. Sí, no. ¿Qué hemos visto por estos días? Nacho, tranquilidad, calladito, ni para allá ni para acá. Nacho, y ha sido el mismo presidente el que ha resaltado, por ejemplo, cuando ha salido por fuera del país, la cantidad de, por así decirlo, halagos que recibe frente al proceso de paz. Sí. Entonces yo creo que no quedaría bien visto que el presidente Duque decida hacer trizas, como lo había dicho el doctor Tobón en los acuerdos, cuando a nivel internacional todo el mundo es lo que está apoyando en este momento. Nacho, y en alguna medida se hizo predicciones porque él aventuró en algunos aspectos cómo iba a ser el gobierno de Iván Duque. Exacto. En unos aspectos acertó, en otros no. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando lo traigamos? Vea, doctor Tobón, usted dijo esto, ¿qué pasó? Claro. Sí, para don Gildardo, no, pero vale a su apreciación, pero vamos a coger sobre lo que él dijo, venga, usted dijo esto y no ha pasado. Usted dijo, esto sí ha pasado. Muchas cosas de las que nos dijo que fueron muy nefastas y muy asustadoras, a la fecha no han ocurrido. No quiere decir que no vayan a ocurrir. Que no puedan pasar, es cierto. Muy bueno. A la siguiente sección que me encanta es gracias a nuestros amigos de Rochebet. Rochebet es, mejor dicho, lo mejor, porque usted cuando quiera, usted enseguida me va a contar qué partidos de fútbol va a haber este fin de semana. Hay partidos muy buenos, Nacho. Enseguida me cuenta. Pues, hombre, este fin de semana, por ejemplo, que va a haber mucho fútbol. Y desde este mes solamente se necesita la tarjeta de crédito Visa o Mastercard para recargar su cuenta en Rochebet. ¿Y usted a qué le puede apostar? José, le puede apostar a empate, a si gana el uno, si pierde el otro, si quién metió más goles, cuál hizo tiros de esquina. Mejor dicho, usted con Rochebet puede hacer lo que quiera. De todo. Y vea, Nacho, por ejemplo, este fin de semana estamos en semifinales del ATP 500 de Basilea, que es el torneo de Roger Federer, a los que les gusta el tenis. Pero a los que les gusta el fútbol, por ejemplo, estamos en mora del clásico del fútbol mundial. El domingo a las 10:15 juegan Barcelona y Real Madrid.
puede ser el startazo que deje sin técnico al Real Madrid. Y a nivel local, para quienes les gusta el fútbol a nivel local, Once Caldas Nacional, por ejemplo, Medellín, Bucaramanga, Once Caldas Nacional el sábado, Medellín, Bucaramanga mejor el domingo. Millonarios, ¿con quién juega, Miguel? Con el Tolima y peleamos Con la el Tolima. clasificación. Hay partidos muy buenos para que usted se acerque a Pues Rochebet. mire, es fácil, ingresen a www.rochebet.co, ahí lo tienen, ahí dice abajo, www.rochebet, yo diría al estilo colombiano, rochebet.co, pero se dice rochebet.co, www.rochebet.co. Oiga, también tiene una cosa muy buena, tiene un programa de lealtad Irish, que entrega puntos según la recurrencia con la que se haga la plataforma. Estos puntos se pueden cambiar por dinero o por premios disponibles en la tienda de bonos. Ganar con tu deporte favorito es muy divertido. Apuesten y recarguen su cuenta usando la tarjeta de crédito Visa o Mastercard. La suerte no es coincidencia en todos los deportes, José. Sí, señor, en todos los Inclusive nos explicaban, usted puede ir apostando viendo el partido de tenis. El próximo set, no, lo gana este, apuesto contra este. El próximo set, lo pierde el otro. O sea, Oiga, minuto a minuto, eso es una cosa... Óigame, Nacho, y si es divertido uno ver cualquier deporte, usted se imagina uno ver y saber que voy ganando, voy perdiendo. O sea, no Claro. solo voy ganando porque Más va ganando el emoción. mío, sino porque voy ganando platica. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y nos vamos con nuestro invitado. Vamos a tratar temitas suaves de viernes para irnos tranquilos. En 2 años, la alcaldía de Medellín recuperó más de 500 niños, niñas y jóvenes que abandonaron sus estudios. Este es el golpe más duro dado a la delincuencia. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. En caso de necesitar carro, busca primero en masificados.com o en los clasificados impresos del Colombiano. Publica tu clasificado impreso y digital en el 339-3333 o en las oficinas del Colombiano. Encuentra casa, carro, empleo y todo lo que necesites en masificados.com. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. El Centro Turístico Sopetrán invita a nuestros visitantes al descanso y tranquilidad en una combinación entre lo autóctono y lo natural. Plan romántico, planes empresariales, día de sol, alojamiento familiar, alojamiento básico. Diana, con mucho gusto te doy el correo electrónico nacholopez@cosmovision.tv. Ahí me puedes enviar las fotos sobre la denuncia que tienen con infraestructura. Lisa Maru, estoy aquí revisando mi correo, voy a ver si ya, vamos a ver, aquí dice que he recibido, aún no me ha llegado, debe venir, no debe venir a 107 kilómetros por hora, debe venir un poco más lento Más porque aquí despacio. estoy esperando que ingrese y todavía no. Usted me tiene un videito de viernes. Sí, Nacho, pero antes de que empiecen a pasar las imágenes, yo le pregunto primero, ¿usted qué haría si se encuentra o se da cuenta de que en su antejardín hay ratones? Ratones. Sí, señor, ¿usted qué haría? Ay, yo no sé. Veneno. No vuelve a salir, listo. Por allá, ¿qué hacen si ven ratones? Les pongo veneno. Veneno, todo el mundo hace eso. Es que eso es unas Veneno. plagas. Pues Y vea, dejar... Y si hay ratones es porque hay comida, restos de comida en su antejardín. Sacar el gato. ¿cómo les parece? Esa estuvo buena, sí, vea. ¿Cómo les parece que en el Reino Unido, en la localidad de Sheffield, hay un fotógrafo que descubrió que había ratones en su jardín? Pero ¿por qué era que los ratoncitos de allá son como más bonitos que los de aquí? Se ven tan Sí, no son como más tiernitos los de allá Sí, que los de más acá. cierto. Y pues Provoca mire. tenerlos como de mascota. Resulta que el Hablan señor... inglés. Sí. Pues, ¿cómo les parece que el señor lo que hizo fue fabricarle casas y hacer de su antejardín un escenario? Porque, como les repito, el señor es fotógrafo. Y empezó a sacar unas imágenes que son realmente muy bonitas. El señor se ha convertido en todo un éxito. Mire las fotos que saca Muy bonito. a nivel internacional y ya se hizo famoso, pues Va, porque esa mire sí su está muy trabajo. linda. Le monta
monta escenografía y todos los O sea, ratones y se ven empezó a hacer divinos. plata de cuenta de los ladrones. De los ratones. De los ratones. Tranquilo. Pues sí, señor. Entonces, pues vea que no todo es malo. Aquí que pensaban matar a los pobres ratoncitos, mire, el señor le sacó provecho y de verdad que le quedaron muy bonitas las fotos. Pues los que yo he visto que me han rondado unas cosas, pero de este tamaño más, Ay, Dios le da mío. uno un susto. A mí me asusta no, es que no me son tan ataquen, que me bonitos. muerdan. Pues sí, eso no debe ser Que le agradable. tires en la Pero yugular. usted tiene razón, los de allá como que se ven más bonitos. Sí, son como Por lo menos más tiernos sí son. En la foto sí, Muy se ven bien. divinos. Sí, de todo se ve en Europa. No sé si vieron el caso hoy también de un francés alcohólico con sus 2 hijos, pequeños, muy pequeños, sí. 2 años, a punto de gaseosa, la famosa cola y pastel. Ay, ¿Cómo Dios les mío. parece? Había uno de los niños que había perdido ya como 7, 8 dientes de cuenta de la Del cantidad azúcar, de claro. caries y todo eso. El Claro. tipo alcohólico del gobierno francés, que es muy asistencialista y le ayuda mucho a la gente, pues le daba la plata para la manutención de los niños y todo, primero para el traguito, después para la gaseosita y tómese el pastelito. De todo se ve en el mundo. Nuestro invitado, ustedes lo habían solicitado hace 15, 20 días que estuvo por acá, Cristian Vargas, bienvenido, ¿cómo me le va? Muchas gracias a todos por la invitación y un saludo a los televidentes. Ustedes, los televidentes nos propusieron temas. Liliana, ¿usted conoce a alguien que tenga trastornos de personalidad? Nacho, vea, yo voy a decir algo. Sin nombres, ¿no? Sí, Sí, no hay nombres. Él sabe que están hablando de él. No. Él Yo sabe lo que están hablando de él. No, yo lo que quiero decir es que, pues yo decir si conozco a alguien con trastornos de personalidad, pues diagnosticado, no sé, bueno, mucho dice, ay, este tan bipolar, pues, unos días de buen genio y otros días de no, pero no sé. Bueno, entonces yo le voy a poner el tema por el siguiente lado con nuestro invitado, psiquiatra, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Dígame una cosa, ¿qué tan cierto es, por ejemplo, que en estos días no estamos tan contentos? Y lo pregunto por qué, días grises, truenos, rayos, pero llega el 20 y pico de diciembre, empieza a salir el sol, la brisa y uno como que se siente en la playa. Por ejemplo, el clima afecta la personalidad de las personas. No tanto la personalidad, pero sí más el estado de ánimo, ¿cierto? E incluso se ha descrito, por ejemplo, la depresión estacional. Por ejemplo, cuando entra Canadá en todo un tiempo de invierno, sí se muestra que se aumentan las tasas de depresión. Pero con la personalidad vamos a ver que no es tan dependiente ese cambio, porque la personalidad es algo que se forma más desde los primeros momentos y más o menos entre los 18 y los 20 ya se forma todo ese conjunto del carácter, los gustos que uno tiene, los pensamientos, las emociones también, si uno puede ser más impulsivo, más tímido o no. Esa característica no cambia tan fácilmente. Incluso por eso se diferencia de las otras enfermedades como la depresión, la esquizofrenia, que sí son tratables y que pueden dar con episodios agudos. La personalidad es algo que se forma y que dura toda la vida. Sí. Y que puede cambiar, pero no tan fuerte. Entonces, ahora, frente a lo que decían, la gente piensa que los trastornos de la personalidad lo confunde mucho con las personalidades múltiples, y ahora hay que hacer una diferenciación grande, porque esos son 2 cuentos totalmente diferentes. Pero dentro de los trastornos de personalidad, uno no reconoce fácilmente porque ellos no tienen mucha conciencia de que están enfermos y no buscan la ayuda. Entonces, el antisocial, el narciso, el histriónico, el esquizoide, ahora estaban hablando de Maduro, por ejemplo. Es decir, claro, hay personalidades que son tan enfermas, tan patológicas, que generan esa disfunción, pero ellos no creen que están enfermos. Claro. Entonces no van a ir a consultar, pero sí son los que van a tener problemas en la interacción con otros, los que van a tener problemas en los trabajos, los que van a sobrepasar los derechos de los sujetos, por ejemplo, los antisociales, que esos serían los trastornos de personalidad. ¿El bipolar es un trastorno de esos o no? No. El trastorno afectivo bipolar hace parte de los trastornos del ánimo, es decir, donde la persona tiene crisis de depresiones, que tiene más de 15 días bajoneado, con ánimo triste, con disminución del disfrute por las cosas placenteras, que creo que habíamos empezado a hablar de eso la primera, y también episodios de manía y acelere, pero son crisis. Pero la persona mejora y llega a su personalidad normal, tranquilo. Por eso la gente dice, ve, cómo estaba descompensado en el hospital, y mira lo que es todo un señor en estos momentos, como siempre ha sido. Esa es la gran diferencia, porque los trastornos de la personalidad no mejoran tan fácil con el tratamiento farmacológico, sino más con la psicoterapia. ¿Ser delincuente es una enfermedad? Muy buena pregunta. A ver, las conductas inapropiadas, como las conductas de robo, las conductas de secuestro, no hacen a alguien tener un trastorno de personalidad o, digámoslo así, como una enfermedad. Pero aquel que viola Pero una sí niña se sabe de 5 o 6 que añitos como quienes tienen trastornos de la personalidad como antisocial, como dentro de sus características tienen ausencia de remordimiento,
Entonces esas personas sí pueden llevar a cometer actos en los cuales la impulsividad les gane. Pero no podemos decir que una persona que roba va a tener un trastorno de la personalidad, porque pueden haber muchas razones que hay detrás de eso. Sí. Pero claro, nosotros pensamos siempre en los antisociales como los que están haciendo daño, secuestrando, pero no pensamos, por ejemplo, en los que hacen robo al erario público o se roban grandes cantidades con todas las cosas de la salud, por ejemplo, donde no tienen remordimiento, donde finalmente lo hacen de una forma planeada, donde no tienen la empatía por ese sufrimiento del otro y finalmente pueden ser trastornos de la personalidad con cuello blanco andando por la calle o dirigiendo grandes empresas o dirigiendo grandes lugares en los cuales se sobrepasan los derechos de las otras personas. Doctor, ¿cómo se identifica? O sea, puede que la persona no lo acepte, pero uno que está con esa persona, ¿cómo puede identificar que eso pasa? Hay una cosa importante y es, todos nosotros tenemos algunas características de personalidad, pero si esas características, por ejemplo, alguien puede ser un poco más histriónico, alguien puede ser un poco más tímido y evitativo, alguien puede ser un poquito inestable emocionalmente, pero cuando esas características de tu personalidad te llevan a tener problemas recurrentes en la interacción con otras personas, con múltiples parejas, en el trabajo, discusiones, o sea, cuando no eres adaptado socialmente es cuando ya uno empieza a decir, uy, aquí algo está pasando. Sí. Incluso hay algunos trastornos de la personalidad donde uno dice, esta persona tan rara, porque hay 3 grupos de trastornos de la personalidad, ¿cierto? Hay unos que son muy raros y muy excéntricos, hay otros que son más emocionales y hay otros que son más evitativos y dependientes. Y dentro de esos 3 grupos, ahorita si quieren entramos más en detalle, hay cada uno de esos. ¿Qué tengo que mirar yo? Primero, que ese patrón de comportamiento, de pensamiento, de interacción sea todo el tiempo. Voy a poner un ejemplo de uno. El trastorno de la personalidad límite, o que también aparece en la literatura como borderline. En esto vemos que las personas son altamente inestables, muy sensibles a cualquier cosa. Entonces llega uno y saluda, no mira a esa persona y ya dice, no, me están humillando, es que aquí no me quieren, ¿cierto? Muy sensibles a los estímulos. Pueden haber cortes o autolesiones o intentos de suicidio a repetición, miedo al abandono frecuentemente. Entonces, son personas emocionalmente inestables. Si usted me dice, Cristian, ve, yo estoy hace 15 días así, yo no puedo decir que eso es un trastorno de la personalidad, porque tengo que mirar longitudinalmente, preguntarle a la pareja, preguntarle a la mamá. Ya cuando yo miro, uy, no, es que así es la forma de ser y esto genera problemas, es cuando yo ya hago el diagnóstico. Ya. Entonces, el que tiene conflictos constantes con los compañeros de trabajo, ¿tiene un trastorno de la personalidad? No, pero puede ser un trastorno de la personalidad. No puede, no, digo que no, porque usted puede tener una dependencia a cocaína y, por ejemplo, consumir cocaína y después eso lo bajonea y está irritable con ansiedad de consumo y pelea con la gente del trabajo. Pero no es por un trastorno de la personalidad, es por un consumo de cocaína. O por ejemplo la depresión da mucha irritabilidad también, o la ansiedad, que la hablábamos la otra vez, uno ansioso, desesperado en el trabajo, peleando con todo el mundo porque la gente no va a la velocidad que uno quiere ir, y no significa que sea por un trastorno de la personalidad. Pero si una persona si tiene conflictos a repetición, sí tiene que preguntarse, hey, ¿qué está pasando aquí? Porque es uno de los puntos de entrada. Cristian, ¿esta ausencia de remordimiento se puede identificar cuando son niños? O sea, nosotros podríamos identificar esas personas que uno dice, este va a ser una lajita de aquí a mañana por estas y estas características. Sabe que sí se ven características, incluso cuando uno trabajaba, yo no trabajo tanto con niños, pero cuando veíamos niños, uno decía, pues pucha, este va a ser el Pablo Escobar del futuro. Pues, ¿por qué? Porque empiezan con conductas como maltratando animales, por ejemplo, robando, utilizando fuego y piromanía, quemando cosas, metiéndose a los espacios ajenos, por ejemplo, donde la vecina, mintiendo frecuentemente, poniendo sobrenombres, culpando a los otros de los actos propios, muy coléricos y muy irritables, ¿cierto? Muy rencorosos. Entonces, obviamente, no es que uno sea determinista y diga, ya va a hacerlo, porque todos, acuérdense que dijimos que no se forma la personalidad hasta esos 18 o 20 años, pero si no hacemos nada, ese niño se mete a consumir drogas, se lo desinstitucionalizan porque en el colegio no se lo aguantan, ¿qué va a pasar? Va a entrar a una sociedad que le cae perfecto. ¿Para qué? Para ir a coger una moto y para hacer cosas inadecuadas. Entonces, ¿se nace o se hace? Muy buena pregunta. Ahí nosotros decimos que sí hay una predisposición genética, biológica, que te permite a vos tener esas conductas y esos comportamientos. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que está expuesta a esos factores estresantes. Por ejemplo, en uno de los barrios de Medellín con alto estrés, con tanto,
y no tienen que salir con trastornos de la personalidad. Entonces, sí parece que la forma como queda formado nuestro cerebro, como quedan conectadas esas neuronas, llevan a cambios de comportamiento que después se van a ver reflejados. Pero digamos que los trastornos de personalidad, qué pena Lili, ¿siempre conducen a las malas conductas o no siempre son de malas conductas? Eso es importante porque cuando hablamos como trastorno, porque ¿cuál es la diferencia entre trastorno y enfermedad? Porque en psiquiatría hablamos de trastorno, porque en las enfermedades conocemos las causas y, por ejemplo, en los trastornos en psiquiatría son múltiples causas y no las conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Si yo tengo, por ejemplo, un trastorno de la personalidad y yo estoy siguiendo ese paciente en el tiempo, yo puedo identificar que hay muchas causas asociadas, ¿cierto?, a ese trastorno, pero finalmente yo puedo modular de alguna manera con los estímulos diferentes, con el acompañamiento familiar y todo eso, la respuesta a que pueda tener un comportamiento mucho mejor. ¿Sí me hago entender? Sí. Ahí hay una cosa importante y es los trastornos de la personalidad para llevar a conductas positivas. Cuando ya dije que es un trastorno es porque digo que es disfuncional, sí, claro, que genera problemas. Porque, vamos a poner un ejemplo, alguien puede tener rasgos de la personalidad histriónico. Se dedica al teatro, le gusta las cámaras, le gusta hacer oratoria, ¿cierto? Pero finalmente no se preocupa cuando no es el centro de atracción, no se preocupa cuando... Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo digo, sus rasgos de personalidad los potenció bien, adecuadamente, ¿cierto? Los dirigió bien, pero no generó mayores problemas. Porque se estaba riendo. No, porque por allí me salen unas caras. ¿De quién se acordó? Pregunte que yo me voy a... Era por otra cosa. Porque a él le gustan las cámaras. Bueno, pregunte porque enseguida me voy a meter en enredos con usted. Yo tengo una duda y es que muchas veces, no sé, de pronto eso sea mito, la gente se inventa muchas cosas. Cuando de pronto una mamá está en embarazo y casi siempre dicen... se va a llamar Susana y después le dicen no, se va a llamar Tatiana. Entonces hay gente que dice que ese tipo de cosas no se deben hacer porque eso genera que el niño no tenga muy bien desarrollada su personalidad y que no sepa eso es verdad, no es verdad. ¿Influye en algo el tema del embarazo? No, ahí no se ha asociado tanto como con esos factores, porque acuérdense que para formarse una personalidad se demora mucho y eso se encamina de alguna manera. Si uno tiene, por ejemplo, unos referentes adecuados en la niñez, muchos no nacen sin su papá y su mamá fallecieron, pero tienen un tío que es su representación paternal, tienen una mamá o una profesora que es una figura, les enseñan formas de regulación emocional, entonces de alguna manera eso permite como que se encamine, porque el cerebro tiene plasticidad. ¿Qué es plasticidad? La posibilidad de volver a generar nuevas conexiones, de neurogénesis, de generar nuevas neuronas. De reinventarse. Entonces, ahí para poder decir que ese solo factor se queda cortico, Pero sí podría influir, ¿o no? No le cambie el nombre, ya le cambió el nombre a su hija. Ya póngale 3 nombres distintos. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos con ustedes enseguida. Me voy a meter en temas muy escabrosos. A ver con nuestro invitado cómo lo determinamos, todo este pensamiento que tengo tan extraño. Mire, me quedé con un pensamiento, ustedes me decían, aquí el doctor me decía, vamos a hacer una cita al aire, ¿no? Me quedo con un pensamiento bastante extraño y por eso le hice las preguntas ahorita. Le pregunté, ¿se nace o se hace? Una gran parte podría ser genética y se nace con esa tendencia. Listo. En muchos casos se hace. Lo que vemos, el reto de los pares, es cuando debemos cuidar a nuestros hijos. Dime con quién andas, porque empiezan los retos sociales, que no es capaz de hacer eso, dale, fumatero, dale. Y el reto social es el que muchas veces esa presión los lleva a nuestros hijos a consumir drogas o a hacer cosas indebidas. Pero entonces me quiero meter en problemas. Y le pregunto a usted, es que uno tiene una percepción que en nuestra ciudad, en Medellín, hay demasiado delincuente. Usted no ve tanto en Bogotá, usted en Bogotá los ve, los que usted habló, de los de cuello, son como 2 tipos de delincuentes. Sí, lo que usted dice. Tenemos unos de cuello blanco, pero no puedo acusar al bogotano, ¿por qué? Porque es que la gran mayoría de los políticos o de mucha gente indelicada pues vienen de otras regiones del país y toman por opción vivir en Bogotá, entonces no podríamos decir, pero le quiero preguntar eso. ¿Será que entonces esta raza paisa genéticamente tiene ese chipcito? No hemos podido, el alcalde tiene una campaña durísima contra toda la delincuencia, no ha podido, entonces ya el presidente en la actualidad dice no voy a hacer más cárceles, vamos a tratar de ver cómo lo resocializamos, entonces voy por partes.
somos distintos aquí que en otras partes del país? Esa sería una muy buena pregunta para un doctorado. Listo. ¿Por qué? Porque todavía no podemos responderla con una investigación. Hay una cosa importante y es que nosotros también somos producto de nuestras generaciones y la cultura que pesa sobre la cultura paisa, y no solamente sobre la cultura paisa, sino sobre una cultura latinoamericana que ha estado en peleas y en guerras durante mucho tiempo. Cuando llegan, nos colonizan, nos vuelven nada, cogen toda... No, eso es puro cuento. No es tan cuento. No, porque incluso... ¿Sabe por qué se lo digo y lo interrumpo? Sí. Es que guerra fue la Primera Guerra Mundial, guerra fue la Segunda Guerra Mundial. Lo que los europeos se masacraron y se mataron en toda su historia, no lo decía mi papá, lo decía, ustedes lo que han tenido son querellas. Aquí no hemos tenido las masacres que tuvieron ellos. Nacho, pero lo digo es más en lo que queda en la cultura, de cómo se resuelve el conflicto, lo que queda en la cultura de cómo entran las armas a jugar un papel, lo que entra en una cultura religiosa católica donde me vigilan y me confieso y no donde hago las cosas por convicción, como una cultura holandesa, por ejemplo, donde nadie te vigila, donde no te tienes que convencer y donde puedes tener toda la libertad para las cosas, pero por convicción. Pero entonces, ¿será que eso les pasó a ellos porque tuvieron una gran guerra y realmente se mataban? Es que la matanza y el exterminio de los judíos, eso no fue charlando. O sea, los genocidios en Europa fueron de verdad. Lo que hizo Francisco Franco en España de matar más de 600.000 españoles porque eran de otro partido. O sea que de pronto es que los latinoamericanos no hemos tenido ese conflicto de verdad, para llegar a ese punto de nivel en el que están los alemanes, los suizos, los franceses. De pronto, ¿será que eso es lo que no está pasando? Pues no. Yo no creo, porque son dos realidades totalmente diferentes, ¿cierto? Y a ver, quienes dirigen, por ejemplo, todo lo que pasó con los nazis y cuando uno va a los campos de concentración y ve todo esto, pues no se había en la cultura como esa implantación de tener que ver. Pero mire acá, si usted se mete a una fila, es el más pilo. Si usted se pasa el carro, es el más pilo. O sea, hay unos elementos culturales de base donde nosotros cultivamos unos valores de ser los más pilos rápidamente por encima del otro. Sí. Los más vivos. El vivo y es el una bobo. cultura de rápido, de obtener las cosas. Esto va más allá de simplemente decir que es que tenemos más trastornos de la personalidad o que tenemos más. Esto tiene un elemento muy cultural. ¿Cuándo va a hacer usted el doctorado para que me responda? ¿Será que genéticamente en Antioquia, inclusive podríamos hablar del Valle del Cauca, donde también hay mucho homicidio, usted se va para otros lugares del país, Pereira, Manizales, el mismo Barranquilla, Montería? No, en Pereira también hay mucho. Sí, bueno. Sí, claro. Pero No, del el Valle sitios es donde la gente es más calmada pero hay con unas eso. ciudades donde usted no ve la intensidad, por ejemplo, de Medellín, lo descarnado, la falta de corazón, de sentimiento, no sé. Pero Entonces, sí esto pueden sí es haber características en el carácter, incluso ahorita que hablábamos del clima, asociados al comportamiento de los sujetos. Zonas más templadas, zonas más frías, donde pueden haber cambios, o incluso la impulsividad y la agresividad también puede tener un componente genético, ¿cierto? Pero para poder asegurarlo, pues, tendríamos que entrar más en detalle. ¿Qué alelos específicos genéticamente? ¿Cuáles características? ¿Y con qué se asociaría? Porque ahí podríamos caer en el error también de hacer una sobregeneralización y estigmatizar. Pero mire, en Bogotá no hay tantos muertos como en Medellín, tengo entendido. ¿O no es así, don O Miguel no Ángel? están registrados. O no están tan registrados. Vamos a Bueno, ver. listo. Solo que nosotros somos- Pero sí vemos un cuento de corrupción gigantesco. Sí, cuando usted se sienta a mirar la administración en Antioquia y en Medellín, pues deben haber casos de corrupción, para que no me digan que estoy aliado con la administración y todo ese cuento. Seguramente sí hay, si hay, está siendo muy bien hecho. Pero Cuando va uno a Bogotá y mira eso, entonces digamos en la parte administrativa, que vuelvo y reitero, no es de bogotano, sino que de todos esos que llegan del resto del país allá, como que pon el chipcito, lo va a platicar fácil, no me da remordimiento. Yo creo que es más una impresión, porque aquí también la corrupción es alta, incluso desde pequeño, desde me robo rápidamente la conexión de gas, me robo rápidamente esto, cojo energía inadecuada. Sí, pues yo no estoy hablando desde lo administrativo, es que cuando hablamos, todos los políticos son ladrones, en el Congreso todos son bandidos, ¿sí me entiende? O sea, es como a dos niveles, es como dos niveles simpáticos, entonces son igualmente delincuentes. Igualmente no les da remordimiento robar, y aquí igualmente no les da miedo, no les da remordimiento matar a alguien. Ya pasamos, la cifra fue, pues pasamos de los 500 en estos días. 502, 502, vamos a una cifra récord, es como 503. si aquí a nadie, la vida de nadie tuviera valor. tuviera Nacho, valor. y no solamente de estar asesinando o atracar, sino también las cifras que nosotros vemos de la cantidad de casos de abuso sexual con menores. Y de menores estamos hablando de un rango de bebecitos, o sea, de 0 meses a 2, 3 años. Y nosotros en algún momento lo planteábamos como una enfermedad mental, o sea, que ya es un problema de salud pública. ¿Qué tanto tiene este tinte en este caso de Medellín?
Pueden estar asociados a los trastornos de la personalidad, pero acuérdense que ahí estamos hablando ya de las parafilias, ¿cierto? Sí. Dentro de las cuales pueden estar la paidofilia, o tener relaciones, o hacer algo con los chiquis, o poder tener abuso sexual y todo esto. Es un mundo totalmente diferente, porque no es necesario, uno diría, no, pues que claro que es un trastorno de la personalidad lo que tiene ese sujeto, pero para uno poder decir trastorno de la personalidad hay otras características que es como que unen toda la personalidad. Yo quiero que ustedes puedan entender, es como una construcción global. No es solamente yo estoy descontrolado desde el punto de vista sexual y ya puede decir que eso es un trastorno de la personalidad. Sigue siendo una conducta inadecuada, una conducta y haríamos todo para que no se dé, pero no necesariamente tiene que entrar en el diagnóstico de un trastorno de la personalidad. Pongo el ejemplo, alguien que toma en grandes cantidades y maneja irresponsablemente. Entonces digo, es un trastorno de la personalidad. No necesariamente, sigue siendo una conducta inadecuada y puede tener otras explicaciones. Miren que estamos solamente hablando de los trastornos antisociales, pero no hemos hablado, por ejemplo, y hay otras cosas también, por ejemplo, del narcisismo y el narcisismo patológico, que eso implica también la posibilidad de yo explotar otras personas, de yo poder tener un nivel de superioridad, de yo ser arrogante en esas situaciones. Esos también hacen daño de alguna manera, en otro nivel. Entonces, lo que yo digo es, una conducta inadecuada socialmente no lo podemos generalizar a los trastornos de la personalidad. Vea, pero sí, termino. No, lo que sí sabemos es que el nivel de impulsividad y el control de las emociones está muy asociado a todas estas cosas de salud pública que están pasando. Si tuviéramos nosotros una formación en reconocer adecuadamente nuestras emociones, de saber cómo reconocer el impulso de acción y no hacer las cosas, cómo esperar, cómo tolerar, cómo observar las emociones como una ola que sube y que vuelve y baja y que no hay que responder a ellas, cómo reconocer el impulso de ir a chocar un carro, de ir a hacer una cosa, eso no nos lo entrenan. Eso no lo entrenan ni siquiera en la casa. En la casa que nos decían, muerdas el codo y ya, y aguante, ¿cierto? Sí. Las estrategias de regulación emocional no eran las más buenas. Entonces, ¿qué ve uno? Personas que escriben por Twitter con alta carga emocional y haciendo daño, ¿cierto? Personas que hacen comentarios inadecuados, manejando. Entonces uno dice, la impulsividad y el manejo de las emociones es uno de los problemas de salud pública más grandes. Vea, Liliana y yo estamos sintonizados en gran medida en lo que le voy a preguntar. Y me voy a pegar aquí, antes de que se me vaya mi televidente, don Gerardo, ya voy a hablar de lo que usted dice porque me ayudó a puntualizar esta pregunta. ¿No será que nos hace falta mano dura? Y digo mano dura es, aquí pues ya todos los niños tienen más derechos que deberes, la primera. Y complemento con eso. Y digo mano dura en el sentido desde la familia, como desde el mismo Estado. Es que aquí la pues... forma de educarnos, no, y aquí el ser malo paga. Me la robo, tranquilo. Mato, tranquilo. Y dice don Gerardo Martínez, para complementar, dice, en el caso de sociedad, ¿hablamos de una sociedad enferma o individuos enfermos? ¿Será que entonces es toda nuestra sociedad la que está enferma o son solamente individuos? Ahí le dejo todo ese cuestionamiento. Listo, ahí hay dos cosas. Lo que dice don Gerardo de lo de mano dura... No, eso lo digo yo, lo mano dura no. Don Gerardo habla si es sociedad enferma o individuos enfermos. Entonces lo que dice don Nacho de mano dura es... Todo comportamiento que uno haga en la vida es susceptible de ser estimulado para uno repetirlo después. Voy a poner un ejemplo. Lina tiene ese suéter y yo le digo, Lina, qué bonito ese suéter. Yo estoy reforzando positivamente ese suéter, el uso del suéter, ella aumenta la probabilidad de ponérselo dentro de 8 días. Cualquier conducta, gritarle a la mamá, no recoger los zapatos y limpiarlos, es susceptible también de yo estimularlo o de pararlo. Las medidas conductuales, que es cuando nos ponen un parte, que es cuando nos regañan por algo, que es cuando nos restringen, sirven mucho para contener el comportamiento. Pero eso tiene que estar acompañado de otras medidas donde el sujeto pueda cambiar, pero desde el punto de vista de él, desde el autoconocimiento, porque no logramos nada cuando tenemos puras medidas de restricción. Porque si no la persona se libera cuando no está la restricción y en la finca así deshace cuando no están los papás. Entonces, es una parte muy importante, pero no puede ser el único elemento, porque entonces diríamos, formemos muchos policías y no formemos colegios, por ejemplo. Formemos y quitemos universidades y tengamos solo gente que controle y cámaras en toda parte, ¿cierto? Que eso sería también un error, irse para ese lado. Claro. Yo hace mucho rato vengo manejando una creencia que a lo mejor toma más fuerza y es que el problema de muchos males que pasamos en este país
es el aumento de menores de edad, digamos que nacen en hogares disfuncionales y que además son hogares que, digamos, tienen recursos muy bajos, porque yo me quedo aterrado cuando uno va a los barrios periféricos de Medellín y hay edificios estos sociales que son como de 15 pisos y uno ingresa a esos edificios y lo que hay son un montón de niños por todas partes, sin padres, sin madres y digamos a la exposición de la delincuencia, a la merced de esa delincuencia. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas que nos aquejan en esta sociedad y es el aumento de embarazos adolescentes y de madres irresponsables, porque claro, estos niños son... Madres y padres. Madres y padres, sí. Pero Julián, haciendo una salvedad, lo mismo está pasando en Alemania, en Francia, en España, en Estados Unidos, ni hablar, ya pasaron del 50% de separaciones, o sea, de cada 100, 50 se separan, o sea, eso no es solamente de Colombia, pero aquí parece ser que fuera como más caótico, Sí. o cómo entender. Pero yo creo que también estamos sobrevalorando como si fueran muy inteligentes los otros países. O sea, cuando uno tiene la posibilidad de viajar, de compartir con otros psicólogos y psiquiatras en otras partes, tienen los mismos problemas, pero matizados desde diferentes divisiones, ¿cierto? O sea, tienen también intentos de suicidio, tienen también consumo de sustancias en diferentes niveles por la restricción y por el acceso a... Pero lo que dice Julián es importante, es decir, si yo tengo una institución dentro de la sociedad, llamémosla familia o llamemos lo que sea, que permita entregar no solamente esos valores, sino formar esos comportamientos adecuados, obviamente voy a garantizar más que en la formación y en el desarrollo de la personalidad sea mejor. Pero si esa institución está rota, ¿quién va a enseñar eso? ¿Quién va a enseñar el valor de la palabra, el valor de la sinceridad, el valor de la espera, por ejemplo, de la paciencia? ¿Quién lo va a hacer? No lo va a hacer el profesor que tiene 45 muchachos en el colegio. Entonces, de lo que dice Nacho es verdad también. El desplazamiento forzado y todo lo que vienen llevan a que nosotros tengamos una realidad totalmente diferente. Esas personas que están habitando allá no llegaron gratuitamente acá. Llegaron venidas de los pueblos, llegaron con un montón de situaciones de alta carga, falleció mucha gente también y casi que crecimos en guerra, ¿cierto? Sí. Y entiendo pues lo que dice el planteamiento de Nacho de las guerras grandes y de cosas muy fuertes. Pero eso yo creo que eso es un elemento importante. Si no hay quien pueda transmitirle al sobrino, al hijo, qué es la conducta adecuada, pues entonces ¿qué cojo? Los referentes que veo en televisión, los referentes que veo en los programas, los referentes que veo en las series. ¿Hay solución para cuando esto se presenta? O sea, para estas personalidades, ya después de identificadas, ¿qué se hace? Sí. Hay algunas de ellas donde el avance, por ejemplo, en terapéutica es muy mala. Por ejemplo, en el trastorno antisocial. Casi que decimos, pues pucha, no tenemos mucho que hacer y por eso muchos de ellos están recluidos en cárcel o están aislados, ¿cierto? Porque sabemos que por más de que les demos, salen, vuelven y hacen, no hay remordimiento y no pasa nada. Pero, por ejemplo, en otros trastornos, como en el trastorno límite, donde los pacientes por alta emocionalidad se pueden cortar o hacen cosas inadecuadas, le puede enseñar a uno de los pacientes herramientas para regular sus emociones sin que tengan que hacer esas cosas. Entonces, hay algunos donde sí se puede hacer, hay otros donde no. Ahora, es más complejo cuando se le suman otras enfermedades. Si yo en la vida ya le mezclé, tengo un trastorno en la personalidad y tengo un problema con consumo de cocaína, con consumo de marihuana y alcohol, una disfunción de pareja, por ejemplo, y aparte de eso ya estoy metido en bandas, eso es más difícil de sacar, porque eso no es un componente solo médico, eso es un componente que implicaría una transformación fuerte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Sensibilizamos para que esos chiquitos puedan ser intervenidos a tiempo y que podamos tener una visión diferente en una sociedad que viene. Porque si no, pues van a ser el resultado de lo que nosotros estamos formando en estos momentos. ¿Qué tanto influye la plata? ¿Qué tanto influye la plata? No hay una asociación entre el estrato económico o el ingreso económico y la posibilidad de trastorno de la personalidad. Los hay, siendo usted con un ingreso de 1.000 pesos y siendo un ingreso de 10 millones. El remordimiento es igual en el uno y en el otro. El que no lo tiene, no le da remordimiento, lo uno lo otro. Eso. Pero es que es el remordimiento sobre el daño hecho por el otro, ¿cierto? Incluso hay algunos que dicen que el antisocial tiene una sobreempatía, reconoce incluso que le voy a hacer daño, que eso le va a dar miedo y hago una conducta para darle miedo. O sea, como si hiciera una planeación, algo mucho más estratégico, premeditado, que es incluso más miedoso cuando uno lo cuenta, ¿cierto? Pero no depende del miedo. Del dinero. Ya la persona matizará su comportamiento dependiendo de la plata que Mire, Joana me lee aquí, que por favor le lea y me escribe. Esa es una luz para trabajar con el sujeto desde su niñez y sus etapas de aprendizaje.
Clarísimo. Y ese es el papel que tienen nuestros profes cuando están en primaria, en primaria, de 0 a 5 años, cuando les enseñamos a los niños el respeto, cuando les enseñamos muchas cosas. Claro, porque es que nosotros nos formamos y somos producto de todo lo que tenemos allá. Eso es importante. Y eso le da la importancia a los profes que están en instituciones educativas, que muchas veces los vemos como, ay, dejamos los niños allá y venimos por ellos a las 2, ¿cierto? El papel que tienen esos profes es brutal. Ahora, que esos profes tengan regulación emocional, que esos profes tengan habilidades para enseñar más que matemáticas, ciencias y algo, eso es lo importante que tendríamos que preguntarnos. Bueno, hemos visto también con diferentes investigaciones que una sola persona puede tener múltiples personalidades. ¿Cuántas personalidades puede tener uno? Y dos, ¿y qué lo genera? O sea, ¿es algo genético que ya uno viene con todo ese paquete de personas adentro? ¿O son hechos en la vida recurrentes que te van activando esas otras personalidades? Yasmín me brinca a otro tema, porque una cosa son los trastornos de la personalidad y lo otro son los trastornos disociativos de la personalidad. Es como en una panadería hablar de los croissants y aquí el pan salchicha, ¿cierto? Entonces, bueno, pero ella está llevando el croissant y le está hablando del pan salchicha. Está bien. Pero mira que es importante, porque en la disociación, ¿qué es la disociación? Una ruptura que uno hace en el cerebro entre una función y la otra. Voy a poner un ejemplo. Alguien abusan sexualmente de esa persona y no se acuerda de lo que pasó esos 3 días antes. Se le borró. Pero no es que se le borró, sino que está desconectado, cortada la comunicación entre esa memoria y el acceso a ella. No sé si está muy enredado o no. No entendí, ¿el abusador o el abusado? No, el abusado. O sea, como es que el cerebro hace un cortocircuito para separar información. Se protege de cierta manera. En los trastornos de la personalidad disociativo, entonces uno tiene en su cerebro todo su concepto, uno sabe en qué cree, qué le gusta, cuáles postres le gusta comer, todo el cuento, pero estos pacientes, ¡pum!, desconectan, se disocian y se conectan con otro tipo de personalidad, que eso se llama el ego y los alter egos. Los alter egos son esas otras formas de personalidad, pero no es como, ay, la persona cambiante, mírala cómo está y ahorita está, no. Hay estudios que muestran que cambia la frecuencia cardíaca, el tono de la voz, la posición, más encorvados, los gustos, o sea, cambia totalmente el patrón de personalidad. Hacen un personaje diferente. Es muy raro. Es más raro que un perro a cuadros, como nosotros decimos, sino que es muy llamativo, entonces es más hollywoodense. Claro. Pero ese no hace parte de los trastornos de la personalidad, sino de los trastornos disociativos. Sí se ve que genéticamente hay una predisposición a que las personas hagan disociación. No sé si les ha pasado a ustedes que ante un evento traumático se chocaron y sienten cosas como que su cuerpo no es su cuerpo, que el sonido va más lento, como que está todo entumido, como que uno se siente flotando. Está alterado. Eso es una respuesta de disociación que utiliza el cerebro para colchonar el trauma o el sufrimiento. Pero hay gente que tiene una predisposición a hacer disociación por nada, ¿cierto? Entonces dice, doctor, a mí se me borraron 2 meses de mi vida. Doctor, yo estuve perdida 2 meses y estuve trabajando como en una cafetería y me encontraron perdida. Y uno dice como, uy, ¿qué es esto raro? Pero esos es otros trastornos, que esos son los trastornos de disociación. Déjelo por otro programa. Sí, vuelvo e insisto con mi tema de antisociales, delincuencia. Sí. Don Gerardo Martínez, el miedo de un antisocial no es cometer el delito, el miedo es ser descubierto. Hábleme del miedo. Los delincuentes, o sea, primero usted me dice, no les da remordimiento. Eso es una cosa. Tener miedo es otra completamente distinta. El miedo es una... A ver, que el miedo está asociado a una sensación que uno tiene en la cual hay algo que uno teme, ¿cierto? Y el miedo lo puede presentar uno por diferentes cosas. No solamente está en el trastorno de personalidad, está en los trastornos de ansiedad o está en las situaciones adaptativas. Si me dicen que aquí roban en una calle cerca, pues yo puedo tener miedo de pasar por ahí. Lo que pasa es que nosotros cuando lesionamos a alguien, también tememos del juicio moral, de la culpabilidad que pueda haber. Al yo quitar eso, pues el miedo se reduce. Y obviamente, ¿qué quedaría? La posibilidad de que me priven de la libertad o que puedan hacer alguna de las otras cosas. Pero por lo que sufrimos más los humanos es ¿por qué? Pues por el remordimiento y por lo que implica hacerle el daño a otro humano, o por lo menos los que tenemos culpa, que ni siquiera pensamos la opción de poder matar a alguien o hacer algo. Entonces sí hay una forma diferente como perciben el miedo, pero no es que no sientan miedo, sino que los estímulos que les dan miedo son diferentes. Entonces, no les da miedo la cara de sufrimiento del otro. Me quiero meter un enredo grande, yo insisto con mis enredos, y entonces ¿por qué somos tan raros? Para eso está el psiquiatra acá, es decir, con los enredos. Llegan, y lo hemos visto muchas veces, cogen, atrapan al delincuente, ¿sí? Infragante y robando.
y llega la policía. ¿Y qué pasa con la sociedad? Atacan a la policía. Terminan así de esa manera. Atacan a la policía. Terminan defendiendo al otro. Delincuente. Y vámonos al otro extremo, José. Listo, se lo pillaron y no llegó la policía. Y ahí lo mismo acaban. Lo aporrean, hemos visto desnudos en la calle. Explíqueme ese concepto social, que es lo que no lo entiendo. Pero es que hay varias cosas, Nacho. Pero estamos hablando de delincuentes. Sí. O sea, ahí tenemos muchas cosas mezcladas, porque miren que tenemos una conducta inapropiada hecha por una persona, que no necesariamente tiene un trastorno de la personalidad, y pueden haber muchas razones por las que roba, ¿cierto? Y finalmente tenemos otros efectos que son efectos de masa en una población, que también cuando alguien hace algo y otros lo motivan, pueden generar una fuerza mayor. Listo, eso, perfecto. ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando llega el policía, que llega a hacer su trabajo y ahí sí el pobre policía lo termina? Entonces uno no entiende. Explique por qué la sociedad es tan bipolar en ese sentido. Yo no diría tanto bipolar, porque ya vimos cuál es el concepto adecuado de bipolar, más doble moral, ¿cierto? Es donde nuestros valores no están tan claros, entonces los ponemos al mejor postor. Entonces decimos que no podemos hacer daño, pero finalmente estamos haciendo daño a las personas a escondidas. Decimos que tenemos que ser ecológicos, pero finalmente estamos todos sacando el carro porque la necesidad nos da. Entonces, al crear una sociedad que no tiene tan claros sus valores y que puede ser más, podríamos decir, doble moral, pues pasan estas situaciones, ¿cierto? Si me estimulan hasta este punto y pienso que la ley tiene un papel que no es el adecuado, entonces hago esto, pero cuando la necesito, me volteo del otro lado. También es doble ¿cierto? moral de pronto cuando uno ve, porque es que pues uno no le puede, uno siempre le da como indignación que a veces, por ejemplo, están atracando a alguien o hacen cualquier acto violento y normalmente uno los ve ya después de que los capturan y demás, ya llorando, con cara de pesar, ahí es que... Y besa. La pero mira lo que decíamos ahorita. Acuérdese que la conducta, si una persona es antisocial, también puede ser, no es manipuladora, pero sí puede tener un efecto de ser seductor, ¿cierto? Lo decíamos. El antisocial también puede ser seductor, puede manipular con sus emociones también. Normalmente el antisocial de la vida cotidiana no es que llegue y mate y ya está. Se acerca, te genera confianza, se mete en tu vida y finalmente hace que salgas de tu apartamento y se lo entregues y se vuela, ¿cierto? Es seductor en la forma como llega. Por ejemplo, como cuando, y se ha dado muchas veces, cuando algunos políticos ya les descubren todo lo que estaban haciendo, ya sea con fallos, ya sea con contratos, etcétera, etcétera, y ya así de la noche a la mañana resultan siendo los más arrepentidos. Pero mientras con una foto con la familia. Pero mientras están haciendo lo que están haciendo, no tienen ningún dolor, remordimiento, culpa ni nada, y ahí sí cuando sale a la luz pública es el miedo al que dirán de la sociedad. Incluso es posible que todo esté muy estratégicamente planeado. Que es que acuérdense que cuando pensamos son personas muy inteligentes también. Y son personas que planean y saben qué es lo que hay. Ellos tienen el plan A, el B y el C, obvio. ¿Cierto? Es que el que comete un acto delictivo sabe cuáles son las consecuencias. Que muchas de las personas que robaron y todo eso, uno dice, es que este no es un antisocial de los que nosotros tememos más, ¿cierto? Tiene una conducta inadecuada, una conducta que va en contra de la sociedad, pero no, muchas veces clasifica para un trastorno de personalidad. Sí. Bueno, señores, una pregunta antes de irme a la pausa. Yo aquí estoy tratando de limpiar todo este reguero poco a poco. Don Daniel Noreña, ¿y qué opina el doctor con respecto a las terapias psicológicas de tercera generación para el manejo de trastornos de la personalidad y cuál es su experiencia con ellas? Bueno, esa es una pregunta casi como de residente, ¿cierto? Sí, eso está muy técnico. Sí, ya. sí. Bueno, pero qué bueno que están conectados varias personas. Claro. Las terapias psicológicas, existen diferentes terapias psicológicas y cada una de ellas pues, puede aportar a diferentes trastornos. Después de la terapia cognitiva, que es la que nos decía cambia el pensamiento, y cuando cambia el pensamiento, cambia también el comportamiento, llegaron unas terapias que se llaman terapias de tercera generación, que incluyen el componente de mindfulness o meditación, el componente de control de la impulsividad, el componente de la regulación emocional. Eso es eso es lo que se llama metasofrología cuántica, o no tiene nada que ver. No salió experto. Mira, yo no he visto ese sinónimo, de pronto es algo diferente. Está chicaneando. No, pero la metasofrología cuántica también reúne ciertas ramas de la psicología para lograr que las personas cambien de actitud. De pronto puede ser también Sino por que ese lado. la mayoría de las psicoterapias que buscan cambio, ¿cierto? Cambio de una conducta. Entonces, estas terapias de las que está hablando el televidente se focalizan mucho en las emociones.
le entrenan a la persona, hey, ¿qué hago cuando la emoción está disparada? Para no dejar y hacer una cosa. Hey, ¿qué hago cuando no puedo cambiar una situación? Que se llama estrategias de tolerancia al malestar. ¿Cómo hacer limonadas si solo hay limones? Exacto. Por ejemplo, ¿cómo disfrutármela aquí en el ahora para controlar la impulsividad? ¿Cómo observar el impulso de pitarle a alguien que se me atravesó y no hacerlo? ¿Cierto? O de sacar la mano y no hacerlo. Esas terapias se focalizan más ahí. Entonces sí tienen un papel importante, por ejemplo, en el trastorno límite o en otros. Hoy en día se niega, me dice Gerardo Martínez, se niega en medios académicos la existencia de personalidades múltiples, pero en los casos que son tan raros que a veces se confunden con cuestiones místicas y parapsicológicas. Uy, ese es un buen tema. Ese es un buen tema. Entonces dejémoslo para el próximo invitado. Porque también tiene que ver con todo lo que pasa cuando una masa es estimulada, por ejemplo, por un religioso, que son las crisis histéricas o las crisis conversivas. Eso también es un tema. O lo que pasó en varias partes cuando decían lo del virus del papiloma, que estas chicas empezaban a maluquear, ¿cierto? Donde se empezó a hacer un fenómeno de histeria colectiva. Eso es otro tema. Y está muy asociado a la disociación de Yasmín. Por eso es que es tan complicado hablar de psicología. ¿Le parece si hacemos una pausa antes de...? Y le tengo una recomendación. Claro. Bueno, pero me van a dar... A los que se pueden tratar. Yo soy regador de agua. Por favor, su recomendación. Así es. Mientras tanto, les cuento que la Universidad Luis Amigó tiene muy buenas noticias, porque resulta que hay inscripciones abiertas. Precisamente en esta universidad pueden encontrar carreras profesionales, especializaciones, maestrías y cursos de educación continua. Por eso ingresa ya a www.ucatolicaluisamigo.edu.co o comunícate al 448-7666. Formación humana al servicio del desarrollo y la transformación social. Vigilada Mineducación. Continuamos en Nos Cogió la Noche, somos la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Nos sentimos orgullosos de estar trabajando para todos ustedes y todas las personas que nos escriben y que están siempre en compañía de nosotros. Los viernes trataremos de no hablar de tanta cosa tan maluca y buscar otros temas en los que podemos aprender. Entre otras, Liliana ya se siente bipolar, confundida, doble personalidad, porque ella tiene una pregunta muy buena. No es de ella precisamente. Es de un televidente o de una televidente. De una televidente, Nacho, porque pues sin duda acá tenemos las redes, muchas personas están preguntando y una de las televidentes preguntaba ¿qué se considera entonces una persona normal? Bueno. Este criterio de normalidad y anormalidad ha sido un error grande, porque nosotros no podemos encasillar a una persona y decir que hay un patrón específico para comportarse. Lo que sí sabemos es que sea adaptada socialmente. Eso tiene un elemento de normalidad, es decir, que permita adaptarse al movimiento, a la interacción social, a lo que está pasando socialmente. Pero entonces se podría decir que una persona mientras más normal sea, más adaptada está. Sí, incluso salud mental es igual a flexibilidad mental. Una profesora mía decía que la salud mental es como el agua, se adapta a todo, a un cubo, a correr por, por el río, por el cauce. Entre más flexibles seamos cognitivamente, tenemos más salud mental. Entonces eso también pasa con las normalidades sanas. Las normalidades sanas, ¿qué pasa? Me tuve que adaptar a una situación triste, me adapté, estoy con la familia, pero tengo una situación de disfrute y no me quedo bloqueado. Tuve una discusión, dejo que pase la emoción y vuelvo y me adapto. Entonces no diríamos que hay un decálogo o unos 10 mandamientos de personalidad normal, porque sería súper aburrido. Lo chévere de cada uno es la personalidad que tenemos y eso es lo que nos hace bonitos a todos, ¿cierto? Y interesantes. Pero de alguna manera, si eso, cuando yo meto a ese sujeto en sociedad, genera muchos problemas, porque somos seres sociales, ya ahí uno empieza a decir, puede que esté fallando algo de la personalidad. Miguel Ángel. Doctora, el año pasado la Secretaría de Salud afirma que 25.000 personas asistieron por el tema de salud mental a consulta. No sé qué tan alta o qué tan baja sea esta cifra a nivel nacional, estamos hablando de Antioquia, pero que esa cifra nos da un balance de qué tan enfermos, digámoslo entre comillas, está la población antioqueña o los jóvenes, o hasta qué punto podríamos llamar que estamos como en riesgo de que esa salud mental se convierta en un riesgo de salud pública. Muy buena pregunta, Miguel, y se la voy a volver con una. ¿Cuál es la población actualmente en Medellín? ¿Cuántos somos? ¿4 millones? De Medellín 2.600.000. ¿Y área metropolitana? 4 millones. 4 millones.
Si decimos que más o menos 1 de cada 5 personas tuvo, tiene o tendrá un trastorno asociado a la salud mental, incluyendo las adicciones, eso es demasiado bajito, 25.000, ¿cierto? Sí. Solo con depresión tendríamos que el 6 a 8% de la población, más solo con esquizofrenia sería el 1% o el 0.8%. ¿Dónde están las otras personas? Yo sé dónde están, en las casas sin tratamiento, en los pueblos sufriendo, son los intentos de suicidio, los suicidios consumados que nos llegan, en los bares bebiendo, en los bares bebiendo, o en lista de espera para tener una cita con la EPS por el CISBEN a 6 meses, ¿cierto? Ese sería un subregistro. Entonces, a mí no me escandaliza, ¿cierto? Me escandalizan más los intentos de suicidio, me escandalizan más los abusos sexuales, el maltrato físico, los partes bajo efectos de licor, todo eso, porque esas son las consecuencias finales. Le voy a pedir un favor, ya la voy a pasar a usted, Yasmín. Quiero que responderle a algunos televidentes que son muy amables, pero que sea muy breve porque el tiempo se nos fue rápidamente. Respuesta Dairo León, sí. ¿Cómo manejar la bipolaridad cuando la crisis es muy severa? Bipolaridad necesita tratamiento farmacológico. ¿Y cómo convencer a la persona para que vaya a que donde un Uno médico se tiene me que pregunte pegar, no se pegue tanto a decir que es que está descompensado, que está loco o algo, péguese del síntoma que le genera sufrimiento. Ve, estás durmiendo mal, vamos a buscar a alguien para ver que nos ayude con el sueño. Ve, tenés mucho dolor de cabeza, vamos a buscar al médico para eso. Muy bien. 10 segundos me fue bien, ¿no? Sí, sí. Oti Agudelo, ¿cuáles neurotransmisores actúan en el trastorno de la personalidad? No solo son los neurotransmisores, que son las sustancias químicas con las que tenemos. Ahí hay mucho de noradrenalina y de serotonina que tiene que ver con la impulsividad, pero también son la forma como están conectadas las neuronas. ¿Cómo se puede catalogar al señor Garavito? No puedo decir palabras, ¿cierto? Bueno, no. ¿Como una CP? No, uno sospecha que hay un trastorno de la personalidad. Digo sospecha porque yo no he evaluado a esa persona. Claro. Y siendo un profesional responsable no puedo dar diagnósticos de Pero personas. por lo que se conoce y a propósito del tema, Pues de la eventualidad de que el señor pueda salir. ¿Puede estar en sociedad conviviendo? No. ¿Cierto? Ya ahí vemos que hay un trastorno, claro. ¿Cierto? Que hay una disfunción. Ahora, hay que indagar si es solamente una parafilia muy severa o si ya hay un trastorno de la personalidad, porque no sé qué otras conductas disfuncionales en la sociedad puede tener. Pues si mató o si 200 niños. No, yo no estoy diciendo, acuérdense lo que les dije, no estoy diciendo que una conducta inadecuada o 1000 sean buenas, pero no necesariamente hacen el diagnóstico, porque hay otras características del diagnóstico. ¿Estas personas con estas disfuncionalidades o estos problemas se pueden corregir al 100%? No, yo no diría que al 100%, y depende del momento en que los cojamos. Si yo cojo a alguien, se está formando su personalidad y está joven, puedo trabajar mucho. Aunque hay unos trastornos de la personalidad que disminuyen con el pasar del tiempo. ¿Cierto? Oiga, y a propósito de ese 100%, Nacho, hay personas que están al 100% bien en su personalidad. Eso no existe. Ninguno. No. Todos tenemos no, porque algo. estamos diciendo que no hay una personalidad normal y todos podemos tener conductas apropiadas y inadecuadas ante una situación. Esto se manifiesta en cualquier etapa de la vida, es decir, o sea, se pasó una... Voy a rematar. La última del televidente, porque me gusta que los televidentes... Don Omar Rincón, buena pregunta. ¿Freud está mandado a recoger? Freud, pues uno de los psicólogos, o fue uno de los psicólogos más importantes que aportó al psicoanálisis y todo, y dentro de sus teorías aportó mucho también a las teorías, pero en personalidad sus teorías se han reevaluado un poquito. Hay otros conceptos que tomamos del psicoanálisis, pero en personalidad hay otras teorías que han avanzado más. Muy bien, ahora sí, Yasmín, después Lina, qué pena. Ustedes como psiquiatras evalúan y hacen un diagnóstico para alguna persona que se pueda declarar o no en interdicción. Cuando esta interdicción supera, digamos, esos límites legales, porque en muchas ocasiones alguien dice, no, yo lo hice, todo lo que hice fue alterado, ese no era yo y no me voy para la cárcel. Muy bien. La interdicción para los televidentes es un concepto que da el juez a partir de una evaluación médica en la cual diga que una persona no puede manejar sus bienes, no puede vender, por ejemplo, su apartamento, no se puede autodeterminar. Es decir, alguien está en una demencia, muy perdido y tiene un salario de 6 millones y cuando sale del banco se lo regala a todo el mundo. Yo para proteger ese sujeto lo declaro interdicto y pongo un tutor, pues yo no lo declaro el juez a partir de lo que digo, y un tutor que le maneja la plata y una libretica y le va y le muestra al ente pues, gubernamental en qué se la está gastando. Hay gente que utiliza malintencionadamente las enfermedades mentales para decir que hay una interdicción. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de que no, yo me disocié y se me olvidó eso. Un político, o es que yo por tengo así un trastorno decirlo. de la personalidad.
Afortunadamente, usted no solo lo declara en interdicto con la evaluación de un médico particular, porque si no se le paga a cualquiera y cualquiera le hace eso. Para eso existen los psiquiatras forenses y los médicos forenses que saben mucho cuando usted miente, que miran si hay una asociación real, causal o no entre los síntomas, y casi siempre pues no les va muy bien, porque los profes de psiquiatría forense son muy tesos y ya saben más o menos de esto. Pero es muy buena pregunta, es muy buena Lina pregunta. Moreno. Bueno, ese trastorno de la personalidad, por ejemplo, hay una persona que creció en su familia, le ha ido bien en su casa, etcétera, etcétera, ya está en edad adulta y de un momento a otro por cualquier situación, digamos una quiebra, una inestabilidad laboral, etcétera, por algún acontecimiento empieza a presentar esto, o esto definitivamente tiene que estar dentro de uno hace mucho rato y apenas despertó ahí. Yo he visto casos donde la persona viene con rasgos de la personalidad como apagaditos, que la sociedad no le exige tanto. Y por ejemplo, les entra un trastorno de ansiedad o les entra un trastorno depresivo, un consumo de sustancias y como que disparan esas características de impulsividad, de sensibilidad a la crítica, de miedo al abandono. Entonces sí es posible que el que aparezca una enfermedad haga empeorar las características de las personalidades que tiene. Voy a poner un ejemplo. Alguien de pronto es muy narciso, por ejemplo, y le llega un trastorno de ansiedad y entonces ya demanda más la atención y puede ser más fuerte con sus clientes y con sus empleados y los trata feo. Estamos diciendo que hay unas características de personalidad, le entró un problema y eso sí puede como exacerbar más. Bueno, Juan Pablo, aquí recibí su correo, Diana también lo recibí, muchas gracias y estaré pendiente a ver cómo les colaboramos en la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Cómo sanar esta sociedad? Y no le digo ni la de Colombia, ni no, cómo tratar desde lo público, cómo tratar de sanar a Medellín. Usted se va para Envigado, que está aquí a 2 cuadras, y el mundo es otro. Usted está en Medellín y el mundo es otro. Usted se va para Bello y la cosa es completamente distinta. Sí, ¿qué más? Sí, te lo quiero poner así, para que los clientes entiendan, ¿sí o no? ¿Cómo sanar? ¿Será que estamos, por ejemplo, ya estamos demasiado hacinados, cada vez es más difícil transitar a ciertas horas del día, ya las familias no son como antes, donde el esposo trabajaba y era el proveedor y la señora estaba en las funciones de la casa y muy cuidando a los muchachitos, todos trabajan, cada vez hay más separados, los tuyos, los míos de los otros. O sea, todo esto cambió y no podemos decir que es malo, no, la sociedad va evolucionando, ¿sí o no? Sí. Pero ¿cómo sanar este cuento del remordimiento, de cómo lograrlo? Bueno, esa pregunta es tan difícil que yo me imagino que se la han hecho a otras personas. No, usted primero. No, bueno. Usted primero, porque con la respuesta que usted me dé, vamos a cogerse a la de salud, ¿sí o no? Al de salud y le vamos a decir, ya tenemos la solución. Esto no solamente se responde, a ver, nosotros somos, si uno divide los humanos en 4 grandes dominios, un dominio biológico, psicológico, social, y le puede poner un componente espiritual quien lo quiera incluir o no, no podríamos decir que solamente desde la salud y la atención vamos a sanar algo que es social, ¿cierto? Entonces esto implicaría un cambio cultural donde resignifiquemos los eventos traumáticos que ha pasado. Aquí, ¿qué estamos diciendo? No, tenemos que eliminar todo lo que tenga que ver con Pablo Escobar, pero no resignificamos y contamos la historia diferente. Cuando uno llega a Alemania y va a los campos de concentración, no eliminaron los campos de concentración. Uno va a Sachsenhausen y va y mira y le cuentan a uno y cultivan a partir de eso para que la cultura sea diferente. Sí. Es, por ejemplo, una forma de resignificar la cultura. Pero nosotros, ¿qué decimos? Eliminemos todo, eliminémoslo finalmente. No, es ahí donde tenemos que se va a eliminar, esa es la gran tristeza. No, entonces, pero es que usted ya nos puso a hablar aquí a nosotros. Pues hable, y esto no es la mesa de discusión. Sí, más grande. seguro el alcalde de la ciudad de Medellín y la administración no ha escuchado lo que usted está diciendo. Cuando estamos hablando del edificio Mónaco, porque usted mismo lo menciona, o sea, ¿por qué tenemos que eliminar todo sabiendo que de eso podemos aprender? Porque no puede ser un museo a la vida, un museo al respeto, donde veamos cómo fue la guerra, lo que se hizo inadecuado, para dar un significado diferente, porque nosotros la vivimos. Pero no sabemos los de aquí a 100 años si se van a acordar de eso, se van a quedar con lo que quedó en las series en internet. O sea, cuando uno quiere negar esa realidad y negarla es tumbar el edificio que tiene uno en la personalidad. No, esa pregunta, ahí me asoció. Sí, 2 cosas. Menos son los frijoles con el pan. Eso no se borra. Calígula nunca se va a borrar. Se puede resignificar los eventos traumáticos en la sociedad. Muy bien los alemanes en la actualidad. Resignificaron todo eso, pero aquí no hemos podido y creemos que borrando esto
pues va a desaparecer el problema. Y los otros felices haciendo series y Mejor series dicho, de Y que eso. fueron uno de los intentos también con lo del, al principio en el proceso de paz, que algunas comunidades pequeñas trataban de resignificar esto como un evento, pero aquí no está pasando Pero eso. vuelvo y juego con la pregunta, insisto. Yo pienso que uno de los ejemplos interesantes que se hizo en este país fue en Bogotá con el señor Antanas Mocus, cómo recuperó y resignificó a Bogotá. Eso, mire que hay un elemento y de empezó a resignificación. y me parece que la gestión que hizo este señor, lástima que después nadie le siguió con esa historia, pero Bogotá con Antanas Mocus y la sociedad lo entendió. ¿Será que esos ejercicios bien planeados o se necesita un tipo como Antanas Mocus para poder volver a... Yo creo a que sí se resignificar? necesitan para complementar lo otro que vos decías al principio de mano fuerte y la conducta para regular, pero tenemos que poder resignificar lo que hay en nuestras cabezas, ¿cierto? Porque todavía los vemos, simplemente somos víctimas de un montón de cosas, pero seguimos perpetuando eso, pero todavía eso no está resignificado para nada. Lo estamos pasando de por medio y creemos que en la cultura narco y todo no nos quedó nada en la cabeza. Pues claro, es el producto de poder tener esas tasas que ustedes están diciendo ahorita. Mire, Nacho, que ahorita que habla de Antanas Mocus, me acordé de una nota que sacaron como Ciudadanos como Vos, donde está la foto oculta, donde está la tienda de confianza. Son temas que de pronto, de cierta manera, retoman esa cultura que quiso mostrar Antanas Mocus de Bogotá y que de pronto el alcalde acá de Medellín la quiere rescatar mostrando o dándole como esa otra cara a los ciudadanos de Medellín y se puede de pronto rescatar Y por Juan ahí. Pablo me acaba de decir una cosa aquí que me deja sorprendido, nunca lo había pensado. Juan Pablo Arboleda, gracias, qué buen comentario, Nacho. El malestar no es solo psicológico, también es un malestar cultural. ¿Quién es el médico de la cultura? ¿El psicólogo? De ninguna manera. Oiga, qué buen comentario, Juan Pablo. Hay un texto muy bonito del malestar de la cultura, de Sigmund Freud. Bien, hombre, ¿cierto? sí, no, y es lo que yo peleo, ellos saben aquí en la mesa me siento a decir, Claro. qué tristeza que no tenemos un ministro de comunicaciones. ¿Por qué? Porque hacen sino proteger a todos los canales gringos y ellos están aquí tranquilitos, y poco a poco han ido destruyendo canales como este y muchos otros que estamos trabajando en pro de nuestra cultura, de defender lo nuestro. No hay nada. Muy buena la charla de hoy. No sé, no encontré, qué buen hombre que alguien se encontré sentara. la palabra. Pero... No encontré cómo es que yo les creo a ustedes, a mí me parece que el trabajo de ustedes es muy bueno. Entiendo también que la sociedad ha cambiado considerablemente, esto se volvió una locura, ya no vivimos en Medellín cómodamente, sino que ya estamos hacinados, los 2 o 3 millones de personas que solamente vivimos en Medellín, somos 4 en el Valle de la Borra, por Dios, y todo esto tuvimos que haberlo afrontado de otra forma, pero las administraciones están tratando de hacer algo en movilidad, en transporte público, en educación, en muchas cosas desafortunadamente no van al ritmo y no pueden ir por falta de dinero de lo que la sociedad exige y cómo estamos creciendo. Pero ese cambio mental o cultural, como dice Juan Pablo, sí se podría estar trabajando, pero vuelve y juega. Lo que Liliana dice y lo dice con mucha tristeza y yo la apoyo y también pienso lo mismo. Yo en esta administración sí le creo a eso y metámosle plata y hagamos todas las cosas. Llega el próximo, no, qué pena, yo voy a sembrar otra cosita. Estos deberían ser planes de largo plazo, construidos con ustedes, con plan la de academia. desarrollo social, y decir, señores, venga, con la academia vamos a construir un plan de saneamiento psicológico para nuestra ciudad a 20 o 30 años. Y lo vamos a ir puliendo porque todo va cambiando. No tenemos ningún candidato o ningún alcalde de Medellín que esté sintonizado con eso. Y mire el imaginario, una ciudad más innovadora y más productiva, pero no estamos en el imaginario de una ciudad más humana y más inteligente emocionalmente. Total. Y eso nos cambia totalmente, porque en la competitividad también pasan muchas cosas. Claro. En la humanidad y en la regulación emocional y en el poder entender y estar trabajando en sociedad pasan otras cosas. Pues hombre, rarísimo eso lo que dice, porque somos la ciudad más innovadora. Y a usted le pregunta, ¿y qué es eso? Y eso me come. Pero si usted le habla a alguien de ser humano, de ser, el deber ser buen ciudadano. ¿Oíste cómo manejar la rabia? ¿Oíste respetar la palabra cuando te prometes en algo y le das la mano a alguien? El honor de la palabra. Obvio no. Sí, señor. Muchas gracias, como siempre. A Antes de ustedes. despedir al invitado, hay una información de última hora que se publicó en la página del DAPAR y dice, por deslizamiento en la mina Cielo Abierto en Titiribí se encuentra represado el río Amagá. El departamento de Antioquia alerta a las comunidades de Angelópolis, Amagá y Caldas para que estén atentas a la información oficial que emitan las autoridades en los próximos minutos. Muy Ahí pendiente. está, de eso. sí señor, Muchas con gracias. esa temporada de Muchas lluvia. gracias a ustedes, siempre es un gusto estar acá. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más información, con esa la que no queremos escuchar los viernes, pero que nos toca. Hay que contarla, sí.
noches y bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Soy Liliana Castaño y el día de hoy los voy a estar acompañando con las noticias más importantes y más relevantes de la ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia. Y comencemos porque en confusos hechos perdió la vida un hombre en inmediaciones de un reconocido supermercado en la 80. Al parecer, intentaba atracar a un uniformado de la fuerza pública. En la avenida 80, cerca de un supermercado importante del sector de Robledo, un joven perdió la vida a manos de unos policías. Según la versión entregada por las autoridades, la víctima se opuso a una requisa por parte de unos uniformados. El hombre, que al parecer se habría opuesto a esta requisa, empezó a correr y les habría disparado a los uniformados, a los que los agentes reaccionaron abriendo fuego y lo abatieron. Las primeras imágenes e informaciones dejan ver que al lado del cadáver de la víctima habría quedado el arma con la cual disparó a los policías. El 57% de las víctimas de homicidio en lo que va corrido el año en la ciudad de Medellín han muerto a manos de grupos delincuenciales. Digamos que los fenómenos están asociados, el mayor porcentaje, 57.6%, a todos los grupos delincuenciales, la confrontación que se vive en algunas partes de la ciudad. Otro porcentaje que nos parece preocupante es el tema de asociados precisamente a los fenómenos de convivencia, que tenemos un 13.7%, y existe un porcentaje, digamos, altísimo, el 18.1%, que es en procesos de categorización, es decir, aquellos que la Fiscalía no ha podido determinar su causa. 5 menores conducidos y 10 personas más fueron capturadas en las últimas horas por las autoridades. Estos serían integrantes del Clan del Golfo y fueron capturados por diferentes delitos, entre ellos concierto para delinquir. Las autoridades en el municipio de Río Negro capturaron a 15 presuntos integrantes de la banda El Laberinto, que depende del grupo delincuencial Clan del Golfo, entre los cuales se encontraban 5 menores de edad que fueron conducidos a centros de atención al menor. En el municipio de Santa Fe de Antioquia se logró la incautación de 300 kilos de clorhidrato de cocaína. Estos kilos iban encaletados en un vehículo tipo camión y en el mismo estaba conducido por una persona que fue capturada y puesta a órdenes de la Fiscalía General de la Nación. El reporte indica que 9 de las capturas se efectuaron con orden judicial y los procesados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio y utilización de menores para la comisión de conductas delictivas relacionadas con el tráfico de estupefacientes. El Clan del Golfo busca comercializar y llevar pasta a base de coca, clorhidrato de cocaína hacia los puertos de Urabá para poder seguir en su exportación ilícita. Los niños eran utilizados para el transporte de droga, ya que pasaban desapercibidos ante los ojos de las autoridades. En los últimos 6 meses, el fenómeno de desplazamiento forzado en la ciudad de Medellín sigue ganando protagonismo. El 30% de estos desplazamientos han sido en la Comuna 13 de la ciudad. Bueno, nosotros las cifras que tenemos en la personería de Medellín, tenemos declaraciones, 1.345 declaraciones, que me equivalen a 3.242 personas. Las comunas que más han presentado este fenómeno es la Comuna 13, ya tenemos 380 declaraciones reportadas, así tenemos la Comuna 7, Robledo también con 164 casos, tenemos la Comuna 16 Belén con 121 casos, tenemos la Comuna 1 Popular con 98 casos y Altavista con 5 casos. Digamos que la cifra más preocupante corresponde a San Javier porque es el 31% de las declaraciones que tenemos en este momento en la personería. Las autoridades al interior de un camión en el municipio de Santa Fe de Antioquia encontraron 315 kilos de cocaína. Al parecer, este cargamento pertenecía al Clan del Golfo. En un trabajo conjunto del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue identificado e inmovilizado un camión que llevaba más de 300 kilos de cocaína, listos para ser enviados al exterior, pertenecientes al Clan del Golfo. Una actividad muy importante se realizó en el oriente antioqueño, está relacionada entonces con la captura de 15 personas, 5 de ellas son menores de edad. Estas personas fueron vinculados en un procedimiento relacionado con la temática de homicidio. Estas personas venían actuando en una organización conocida como El Laberinto. La operación forma parte del Plan Diamante y se desarrolló en la vereda El Paso de Santa Fe de Antioquia, occidente del departamento. Que desde Montería y Caucasia, estas estructuras del Clan del Golfo nos están cambiando a todos estos grupos sicariales
para que no tengan la oportunidad de poderlos investigar. Es así como podemos dar cuenta y entregar a la Fiscalía General de la Nación a estos 5 capturados del Clan del Golfo, quienes pretendían hacer homicidios tanto en Caucasia como en Tarazá. Es que utilizaban a estos menores de edad también para que ellos mismos ocasionaran los homicidios y no tuvieran el peso de la ley. En el procedimiento de inmovilización del vehículo fue capturado un sujeto que conducía el automotor. Este individuo, junto con el alcaloide, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización por los delitos de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. El gran porcentaje de muertes violentas en la ciudad de Medellín y en los municipios del Valle de Aburrá son por intolerancia, según las autoridades. Desde el área metropolitana se vienen capacitando en los entornos educativos para que este fenómeno disminuya. Tenemos 3 líneas de acción fundamentales, que es de coordinación y apoyo tecnológico, una que acompaña estrategias y programas y otra de transferencia del conocimiento. Yo creo que en transferencia del conocimiento venimos haciendo una muy buena labor en el tema de convivencia. En estos últimos meses hemos ya graduado alrededor de 800 estudiantes de los 10 municipios, jóvenes que están cursando 9º, 10º y 11 grado en estos colegios y se les capacitó en ser líderes en entornos protectores. Y nos vamos a un pequeño corte de comerciales, pero no se mueva porque ya regresamos con mucha más información. Regresamos, mucha atención porque hasta el día de mañana continúa como tal la medida del pico y placa ambiental en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Hay que recordar que este es desde las 7 hasta las 8:30 de la mañana y desde las 5:30 hasta las 7 de la noche. A partir del lunes continuamos con el pico y placa habitual. En caso de querer otra vivienda, busca primero en masificados.com o en los clasificados impresos de El Colombiano. Publica tu clasificado impreso y digital en el 339-3333 o en las oficinas de El Colombiano. Encuentra casa, carro, empleo y todo lo que necesites en masificados.com. No, el estado de prevención es hasta el día de mañana. Ya el día lunes se dirá si continúa o no. Por ahora el lunes se vuelve al pico y placa habitual de movilidad. No, estamos haciendo la revisión y el lunes se estará haciendo una rueda de prensa y se estará entregando la información ya de los resultados. En el corregimiento de Altavista, la comunidad marchó porque está cansada de ser estigmatizada por los hechos violentos que se presentan en esta zona de la ciudad. Hoy hicimos una movilización en contra de la violencia, porque queremos que nuestro territorio sea un territorio de paz, donde los niños puedan crecer libres y donde podamos salir a las calles sin tener miedo. La movilización se trató básicamente en eso, de que queríamos alzar la voz, decir, estamos aquí, somos jóvenes y queremos mostrar que sí hay participación, que los buenos somos más. Entonces, para tener un territorio de no violencia necesitamos que todos nos escuchen. Somos jóvenes y tenemos que ser libres, queremos paz, amor, queremos la oportunidad de salir de ese territorio y contar no solo que aquí matan gente o hacen daño a las personas, sino que hay arte, hay cultura, hay personas que lo dan todo por las demás personas. Habitantes de los barrios periféricos de la ciudad de Medellín aseguraron que las diferentes obras que se realizan generan mucho más desplazamiento que la misma violencia. Asegura que el territorio debe ser bien planeado desde el plan de desarrollo. Habitantes de las comunas 8, 3 y 1 de Medellín, ubicados en los barrios periféricos, denuncian que se sienten atropellados por el desarrollo de obras públicas en estos sectores. Aseguran que por esta situación muchos han tenido que desplazarse sin garantías. La pasada administración tuvimos, digámoslo, el jardín circunvalar, que fue una de las grandes amenazas para Comuna 8. Afortunadamente nosotros veníamos trabajando ya desde nuestra planeación, vuelvo y repito, con una articulación con la academia, en donde conjugamos esos conocimientos que tenemos nosotros con la academia y pudimos poner en una agenda y poder reconocer que definitivamente Medellín lo que necesita es implementar nuevamente programas y uno de esos es el mejoramiento integral de barrios. Hoy tenemos otro que está en riesgo, o sea, que es el tema de los metrocables, ¿sí? Hoy tenemos unas comunidades también en este riesgo, el cual están siendo amenazadas en salir de estos territorios.
Dicen además que quieren hacer parte de las estrategias de impacto social, pues consideran que son los fundadores y como tal conocen los territorios y sus verdaderas necesidades. Sentimos nosotros que nuestro territorio viene siendo vulnerado en todos los sentidos. Con el anuncio del macroproyecto o la continuidad del macroproyecto o la mega obra, como se le quiera llamar, del Cinturón Verde, hoy llamado el BURNOR. El borde urbano rural nororiental, en el cual nosotros decimos y pensamos de que no es justo, de que con un proyecto de esta magnitud tengan que ser vulnerados tantos derechos y entre ellos la permanencia en el territorio. Este sábado 27 de octubre se llevará a cabo una reunión con la comunidad, ISBIMED, Planeación y secretarías afines para proponer estrategias que puedan ser consideradas sin generar vulneración a los derechos humanos. Venteros ambulantes ubicados en el sector de la playa con Junín aseguran que han sido como tal maltratados por parte de las autoridades por el simple hecho de querer volver a su lugar de trabajo. Aquí hay un grupo de venteros informales que fueron reubicados por obra. Ellos trabajaban aquí en la calle, en la avenida La Playa y fueron reubicados por las obras. Nos dieron un acta de traslado para que volveríamos acá. La obra ya concluyó, estuvimos ya aquí hace 15 días, nos reubicaron, pero lastimosamente ayer llegaron a desalojarnos nuevamente y hoy nos meten en el ESMAD. Lo que estamos reclamando es el regreso a nuestros puestos de trabajo. Aquí estamos ya venteros de mucho tiempo. Lo que queremos con la administración es volver a nuestro puesto de trabajo. Ya viene la temporada, la obra ya concluyó, nos dijeron que eran 3 meses, llevamos 9 meses comiendo candela. Aquí mucha gente con 5 y 6 días sin bajar bandera. La administración de eso, pues creo que de pronto se da cuenta, pero no ha puesto. Entonces, mucha gente ya no tiene plante y entonces ahora están reclamando volver a sus puestos. Y es lo que queremos con la administración, no solo acá, Bolívar, Maturín, Oriental, cuándo y cómo y por qué. Entonces necesitamos con ellos organizar. El área metropolitana comenzó hoy con este programa de huellatón en los 10 municipios del Valle de Aburrá. La meta, 30.000 huellas de animales silvestres y se sembrarán el mismo número de árboles. El área metropolitana recorrerá los 10 municipios del Valle de Aburrá con el programa de huellatón. No, igual, vamos a estar recorriendo el territorio con unos equipos de sociales, acompañados como siempre por la Policía Nacional con todo el programa de la Policía Nacional Ambiental que viene acompañándonos no solo en tema de fauna silvestre, sino también en el tema de la fauna doméstica. Vamos a estar con los alcaldes y con los funcionarios del territorio, vamos a estar en los centros comerciales, vamos a estar en las universidades. Este año se espera recolectar 30.000 huellas de animales domésticos y por cada huella se sembrará un árbol. Lo más importante es eso, primero vamos a mostrar cómo a cada persona que inscribió su mascota, su huella, le llegó el certificado de la siembra de ese árbol. Es muy valioso porque fueron más de 20.000 árboles que llevamos nosotros a nuestro plan siembra en todo el territorio metropolitano. Vamos a recibir por parte del operador esa certificación de esa siembra y vamos a subir la meta. Vamos a ver si somos capaces este año de sembrar 30.000 árboles, o sea, tener una meta de 30.000 mascotas, 30.000 huellas. Según el área metropolitana, esta campaña ha dejado resultados positivos y año tras año menos animalitos se ven afectados. La UNESCO declaró a la ciudad de Medellín como sede para el 2019 como ciudades de aprendizaje. Este evento se realizará durante el mes de septiembre en Plaza Mayor y asistirá el presidente de la República y 800 voceros en temas educativos a nivel mundial. Bueno, estamos muy contentos porque precisamente la ONU y UNESCO acaba de declarar a Medellín como la sede mundial de 2019 para la red de ciudades de aprendizaje. Recordemos que Medellín es la primera ciudad del aprendizaje del país y por programas como Buen Comienzo, El Colegio Cuenta con Vos, Entorno Protector y las becas de educación superior que se acaban de lanzar, nos decretan como la sede mundial de este gran evento internacional. Vamos a tener más de 800 delegados internacionales de la UNESCO y de todos los países del mundo. Y si usted quiere aprender o estudiar, esta es la mejor opción. El SENA tiene hasta la fecha como tal 14.000 cupos en más de 300 programas. Las inscripciones serán hasta el 5 de noviembre. Hasta el 5 de noviembre están abiertas las inscripciones para que las personas que quieran formarse en los niveles operario, auxiliar, técnico y tecnólogo se inscriban en el SENA.
Tenemos más de 14.000 cupos en el departamento de Antioquia para que de manera gratuita, a través de www.sena.edu.co, se inscriban todos quienes quieran ser parte de nuestra familia Sena. Y así llegamos al final de esta emisión, deseando que todos ustedes tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes.